Suscríbete. Yo creo que era cuestión de tiempo nada más, ¿verdad? Por lo que venía haciendo Diego, por el momento de Cerro, y la verdad que bien, lo celebro porque creo que de alguna manera eso también, por lo menos a mí me pasó en mi momento, en mi época. Uno a veces no dimensiona el momento, pero después, bueno, con el tiempo, bueno, como que va tomando más valor algunas cosas que uno ha realizado, y en el caso de él, bueno, me parece muy bien y lo celebro porque es un jugador que está muy identificado con Cerro, con la institución, ¿verdad? Es muy querido. Ahora, lo de Churín, ¿cómo crees que, bueno, porque mira que marcar esa cantidad de goles no es fácil, ¿verdad? ¿Crees que realmente qué tipo de goleador es hoy, yendo a lo que hoy es el fútbol, Héctor, con relación a la época en la que vos jugabas en Cerro Porteño? Porque antes como que se quedaban un poco más de tiempo, pero no recuerdo, Federico, Dani, ustedes que tienen buena memoria, Fabio, Ariel, ¿cuánto tiempo él se quedó en Cerro, Héctor? Claro, esta mañana está acordando que le saluda a Héctor, que Héctor después, él tiene 94, 95, 96, y después vuelve en el 2003. Vos le haces un gol a la Católica, Héctor, sobre la hora en aquella Copa Libertadores de 2003, ¿verdad? Sí, eso fue, sí, es cierto. Lo mío fue en 94, 95, que bueno, en 94 salimos campeón, en el 95 estuvimos ahí cerca, y 96, mediados del 96 yo no termino ese campeonato en el 96. Y después sí me toca volver en el 2003. Sí. Y esa vuelta sí me tocó jugar Copa Libertadores contra Católica en el estadio, y la verdad que también fue uno de los goles que recuerdo con mucho cariño por cómo se dio. Ese partido estábamos ganando, había hecho 2 goles Sasá, era la época que empezaban a salir también la camada de Sasá, de Achu, de Mingo, de Walter Fretes, o sea, era una linda camada. Yo volvía después de varios años y me tocó entrar en el segundo tiempo y bueno, hacer el gol sobre la hora, que terminamos ganando ese partido 3-2, y ese gol sí lo recuerdo mucho porque quedó también, ¿verdad? Quedó por cómo se dio ese gol. Gol, Héctor, gol agónico hacia norte Fue. Pelota parada. ¿Y sabes por qué? Sí. De cabeza fue, ¿no? De cabeza. Yo ¿sabes por qué me acuerdo mucho de ese gol? Pues ese partido, si recuerdan, usted tiene mucha más memoria, ¿verdad? Estábamos ganando 2-0, en el primer tiempo estábamos ganando 2-0, 2 goles de Sasá. Sasá estaban intratable en ese momento. Y yo entro en el segundo tiempo, faltando 10 minutos. Y en esos 10 minutos nos empata Católica. Y ahí lo primero que pensé, digo, a ver, no sé si será el caso, pero no hay técnico que no sea Caballero. Y lo primero que pensé, puta, no llegan a empatar, nunca más me mete el técnico faltando 10 minutos. Héctor, con los términos actuales, voy a quedar como el Mufa, ¿verdad? Algo así. Y bueno, me tocó, sí, tuvimos la última chance, una pelota parada, un tiro libre de costado de Inca, que le pegaba muy bien, y sí, yo defino en el segundo palo un gol de cabeza, sí, tal cual en norte, y por lo menos no me quedó eso de ser Mufa. Vamos a buscar después acá con Benro, con Cristian, pero ¿ese fue tu último gol en Cerro? No creo que hizo un par de goles más. En ese 2003. Ese año, bueno, que yo volvía y bueno, me había costado mucho por lesiones, ¿verdad? Nosotros habíamos jugado Copa Libertadores, ese año nos tocó jugar contra Barcelona, Católica, creo Sporting Cristal también. No, Héctor, ese año fue difícil porque vino ese Paysandú, ¿te acuerdas que vino a Ciudad del Este y le hizo 6-2, ganó a Cerro, y fue muy difícil la Copa para Cerro ese año. No hizo 6 en Ciudad del Este, recuerdo. Sí.
Me acuerdo de ese partido y me acuerdo del partidazo, a pesar de haber perdido, el partidazo de Edgar Barreto. Edgar Barreto ahí, sí, totalmente. Él empezaba también, era de esa generación, ¿no? De esa camada. Y sí, tenés razón, fue muy duro. Ese año fue complicado. Y a mí en lo personal me costó porque había tenido muchas lesiones, me costaba recuperarme. Pero llegué a hacer más goles. Creo, no recuerdo bien, pero sí hice más goles. Creo que ese no fue el último que hice, ¿verdad? No, yo vamos a tener ahora enseguida cuál fue el gol 69, porque el Churín queda contra Guaraní. ¿Cuál fue el gol de Héctor el 69? Churín va a batir tu récord, Héctor. ¿O ya sos consciente porque va a marcar un gol más? Sí, pero está muy bien. O sea, está muy bien porque aparte, a ver, fíjate lo que dijiste recién. Marca el gol número 69 en el partido 200 y en un partido clave que puede volcar lo que sería el campeonato para Cerro, ¿verdad? O sea, tiene muchos condimentos, pero está bien, ¿no? Me parece, uno lo celebra porque, bueno, uno siendo cerrista disfruta de los buenos momentos del equipo y de los jugadores que le dan esos buenos momentos con lo que aportan, ¿verdad? Ahora envió Rubén Darío Orbé el último gol. Tu último gol fue, como decías, Héctor, contra Tacuarí, 16 de agosto de 2003, 2-1 en La Olla, y una semana antes le había marcado a Sport Colombia el penúltimo gol. O sea, hiciste con la Católica, después vino el partido con Sport Colombia, marcaste, y el último fue 16 de agosto, gracias a Menro, 2003, jugando contra Tacuarí. Sí, ahora me acuerdo, sí. O sea, ahora que lo mencionás me llega ese recuerdo. Y ahí está, ¿viste? Hice muy pocos goles yo ese año, esa vuelta, ese 2003, porque había jugado poco y después también había una realidad. Cerro tenía Erwin Ábalos, Sasá, Achu, toda esa camada que estaban como empezando y estaban en un muy buen momento, ¿verdad? Entonces costó ese 2003, sí costó, por lo menos me costó, pero quizás lo que queda más en la memoria son esos primeros años, 93, 94, 95, y hasta que me termino yendo en el 96, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia entre vos y Churín, y me parece que sí es muy relevante. ¿Cuál es, Fabio? Una sola oportunidad tenés. Fácil. Una gran diferencia que hay entre Héctor Matador Núñez y Diego Churín. Para mí, Héctor, no puede ser, Fabio. ¿Cuántos años lleva? Para mí, Héctor es un gran definidor. Tiene buena memoria. Un gran definidor. Vaya y pase si me decía a mí, pues yo no me acuerdo ni lo que comí ayer. No. ¿Cuál es la diferencia? Un gran definidor. No. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la gran diferencia para mí. Vamos a volver con Héctor. Espera. Héctor es más definidor. Espera. Federico. Para mí la diferencia, o sea, si tengo que encontrar una... tiene que ver con circunstancias, con el yo estilo. Si tengo que encontrar una, es que Héctor es de la casa. Ahí está. Y Churín vino afuera. Ahí está. Él es de las inferiores, o sea, Héctor Matador Núñez es extranjero, pero él hizo todas las inferiores en Cerro Porteño. Tiene una historia muy linda. Decirle extranjero luego tiene una historia muy linda de su familia que tenía problemas laborales en Buenos Aires y vinieron acá a empezar de vuelta y se mudaron cerca de la cancha de Cerro. Por eso. Y ahí iba, y después Héctor, su primera plata importante, le compra una casa a su papá. Una historia muy tocante, sí. No, Héctor, estaba diciéndole acá a los compañeros que hay una gran diferencia. No hablamos de la cuestión de técnicas futbolísticas o estilos, ¿verdad? Sino que vos arrancaste las inferiores en Cerro Porteño, Héctor. Sí, hice todo ahí lo que decía Fede, es cierto, ¿verdad? Y hice todas las inferiores a partir de, en aquella época lo que era cadete, infantil, juvenil, con 15 años, y
y bueno, quizá a veces queda eso de goleador extranjero, pero lo mío fue, o sea, yo me formé futbolísticamente en Cerro y me formé como jugador aquí, ¿verdad? Entonces sí queda todo eso, y creo que recién me preguntabas lo de Churín, de características o diferencias. Yo creo que es un jugador mucho más completo, ¿verdad? Hoy el fútbol ha ido evolucionando, que en todas las posiciones uno tiene que ir creciendo. O sea, los laterales de hoy no son los laterales de antes, los centrales ya tienen que manejar otras cualidades, lo mismo los volantes y así, bueno, así sobre todo la gente de arriba. Y yo veo hoy que es un jugador mucho más completo. O sea, yo quizás era un jugador más de referencia, más de área, quizás más culminador. Vos culminabas la jugada, ¿verdad? Pero hoy es un elemento clave para cualquier equipo, el rematador, el que marca los goles. Que para cerrar, Héctor, quiero preguntarte, ¿quién te hizo debutar en primera vos en Cerro Porteño? Don Sergio Marcarián. Ah, mira vos, qué historia. Héctor, pero fue en el 91. Viste, no, debutó antes. Mucho antes. No, ya pasó mucho tiempo. Era también un año donde era la época de las Libertadores con otro formato que se jugaba. Sí, que venían los dos clubes de tu grupo venían a jugar en la semana. Así es. ¿Cuánto debutó? Y esa semana, yo recuerdo muy bien, porque esa semana nosotros trabajábamos, en esa época yo jugaba en juvenil, era juvenil. ¿Cuántos años tenías? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenías, Héctor? 18. Bueno. Y nos hicieron subir a esa semana a trabajar con la primera, porque Cerro jugaba un domingo a la tarde en el estadio con River, contra River, y ese primer equipo, o el equipo titular, no jugaba, viajaba ya el sábado. Tengo entendido que viajaba el sábado o domingo por la mañana, porque tenía que ir a jugar no recuerdo si era Perú o Colombia. Ese es el tema de Perú y el cólera, sí, 91. Sí. Universitario de Sport Boys era. Claro. Colegiales viajaban todos, viajaban todos traumados. ¿Qué memoria tiene? Mira, Héctor, y la mamá de Juan Zacarías fue como la cocinera. Claro, contó don Juan una vez. En Perú trabajó Libertadores inédita para nosotros. 3 paraguayos teníamos gracias a Olimpia. Porque Olimpia salió campeón en el Claro. Entonces ahí aprovechaste, Héctor. Qué lindo dato el de Olimpia. En realidad, claro. Sí, uno a veces pasa el tiempo y uno pierde esos detalles, ¿verdad? Pero la realidad era que es esa, que era otro fútbol, era otro, no digo el nivel de profesionalismo de los jugadores, pero en cuanto a la organización, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a lo que hay hoy detrás de cada equipo, de cada plantel, ¿no? Entonces era hasta casi folclórico en algunos casos lo que se vivía, ir a jugar Copa Libertadores, ir a otro país, pero bueno, son etapas, distintas etapas, y uno recuerda y queda lo mejor de lo que ha vivido también, ¿verdad? Héctor, el aprecio, el cariño de siempre. Mucha salud para vos y tu familia. Muchas gracias, saludo a todos, el cariño y respeto siempre. Gracias. Héctor Matador Núñez. ¿Cuántos goles alcanzó Churín para referenciarle a la gente, al oyente? Y lo saludamos a Regis, nuestro panelista ya de la radio, para el oyente que se enoja. En un año habló 3 veces continuado, por eso le digo eso. A ver, Fabio. Y llegó a los 69 goles. Diego Churín igualando la marca de Héctor Núñez, que estuvo en Cerro entre 1991 y otra etapa que llegó hasta el 2003 para alcanzar el récord de goles extranjeros, de jugadores extranjeros en Cerro. Muy bien. Estamos con Regis Márquez. Regis, ¿cómo te va? Bien, diríamos bien. ¿Qué pasó con Tacuaré? ¿Qué resultado ayer? 6-3, Camacho pulsado.
Yo no miré el partido, te juro por Dios que no miré el partido, no pude ver porque hice la transición para ir a transmitir el partido ayer de Cerro Porteño. Explícame un poco qué fue lo que pasó. No, la verdad, un partido atípico, ¿no, Bruno? Tenemos nuestro capitán lesionado en 12 minutos, ¿no? Marcos Cáceres, que es un pilar en la defensa. Ujú. A los 18 no nos marca un penal, que el VAR llama por la segunda vez con el mismo referee, ¿no? La primera cuando ele pitou contra Ameliano, em último minuto de partido 1-1, o VAR le chama e ele não hace caso, e ayer de novo, não? E a los 28 minutos termina de nos matar com a expulsão de Camacho, não? Perdón, se te lesiona Marcos Cáceres. Después. Sí, a los 12 minutos. Después, no te A cobran los 18 minutos, o VAR chama ele por um penal, e de novo, como hizo contra Ameliano, ele não marca o penal. O sea, se 2 vezes el VAR le chama e ele não marca um penal, então sacamos a VAR de Paraguay porque nos custa caro a los clubes, ¿me entiendes? 2 veces le llamó el VAR y no pitó. No, la primera vez contra Ameliano, bro. Correcto. A los 90, 1-1 partido, a los 90 el VAR chama por un penal a favor de Tacuarí y no hace caso. Mira, raro, Y ayer cuando yo me di cuenta que iba a ser el referee de nuestro partido, yo subí até en mi Instagram, yo ya hablé a Nito Vera, acá estamos muertos. Y coincidentemente, porque vos sabés que yo soy un tipo que miro el futuro, ¿no? Nos matou o partido, não? Juan... Pero é um referee que já foi punido, é um referee que já foi suspendido, é um referee, sabe? Já enviamos nota para que não pite mais nosso partido e vem pitar um partido super importante para para descenso e justamente nos expulsa o melhor jogador, um dos melhores jogadores. E nosso próximo rival quem é? Quem é? Adivinha quem é? Cerro Porteño. Sí, enseguida viene un penal dudoso para Cerro Porteño. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿El penal de Cerro fue dudoso, decía el primero? Yo te soy sincero, yo veo los comentarios. O sea, yo te soy sincero, ya estaba durmiendo. Porque acá Brasil una hora más, ya era tarde. Juan López, el árbitro de ayer. Ya tiene una nota para que no pitara más nuestro partido. E já le chamaram 2 vezes contra Ameliano e ayer por um penal a nosso favor, entendeu? Então, ou el VAR são muito inúteis, que não creio, ¿me entiendes? Porque eu tenho maior respeito a los referees, creio que é uma profissão que cada dia mais querem joder, todos querem joder a eles e te digo mais, não cobram o sueldo que tendrían que cobrar um deporte tão milionário onde jogadores todos cobram muito bem, os referees não estão a este nível, tendrían que estar e tendrían que ser profissionais, vivir solamente disso, pero infelizmente tem referees como este que hacen lo que quieran. ¿Y qué tiene contra Tacuarí? Pues si vos levantás y a lo mejor no te quiere, luego por eso, Regis. No, yo levanté después. No sé o que tiene contra Tacuarí, porque yo até hoy jamás hablé mal de un referee. Incluso cuando salió una nota de los referees el año pasado que se equivocaron contra Tacuarí, un penal que marcaron contra Olimpia, yo defendí al referee, hablé que podemos todos nos equivocar, ¿no? Pero este tipo siempre se equivoca, pero a muerte contra Tacuarí. ¿Y qué hay? No sé, si yo, no sé, creo que salí con la chuli de él, no sé, pero no creo porque con la cara de nabo que tiene no debemos coger la misma cosa. Novia, Chuli es novia, ¿verdad? Sí, no sé, algo raro, algo personal. Pero, perdón, ¿él salió con tu novia, Regis? No, este no tiene... ¿Vos le robaste la novia a él? Alguna cosa ahí pasó, ¿me entiendes? No sé si salí con la chuli de él, se enojó. No sé, porque no tiene otro... Nunca hablé mal de los referees, ni le conozco nada, ¿no? Pero siempre contra Tacuarí juega a matar. Ahora, me llama la atención
Ahora, yo te hago una pregunta, Bruno. Sí. Si 2 veces el VAR le llama por un penal a favor de Tacuarí, y las 2 veces le dice que no fue, entonces estamos pagando VAR al pedo, ¿me entiendes? No, a eso te iba a mencionar. Lo que no significa que siempre el VAR tenga la razón, ¿verdad? Pero si el VAR te llama, ¿verdad? Es porque considera que hay penal o expulsión, ¿verdad? Entonces, para que se revierta eso, el árbitro tiene que tener demasiados argumentos o estar muy seguro, ¿verdad? Para revertir eso. Normalmente no lo hacen porque ya le llaman por el VAR, que tienen la tecnología que justamente le muestra la imagen, le dice, Sí, mira, por ejemplo, senão Juan... senão já se vão a VAR com a decisão tomada. ¿Y qué vas a hacer contra Cerro sin Camacho, sin Cáceres? Vos decís que dudoso el penal de Cerro. Ahora ya no vas a ganar, porque ayer estaba diciendo que le... Nosotros tenemos que jugar y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible, pero complicado, ¿eh? O sea... Y Zapag te va a ganar, entonces. Por todo lo que pasó ayer, me preocupa, ¿no? Zapag te va a ganar, entonces. Y alguna vez tienen que ganar, pero... Vamos a pelear a muerte. ¿Y qué va a entrar por Camacho, por ejemplo? Ahora no estoy preocupado con Zapata, estoy preocupado con este jefe, ¿me entiendes? Que es capaz de pitar más 10 partidos de Tacuarí, porque acá cuando vos plagueas por un jefe, parece que de propósito te ponen, ¿me entiendes? Ahora, y quédate atento que todos los rivales de Tacuarí, ¿cómo van a ser los partidos que este señor pita? Yo te digo, no sé si los compañeros, cada quien tiene su opinión acá, pero Juan López me pareció siempre de los árbitros más limitados del fútbol paraguayo. Sí. ¿Se acuerdan ustedes de Juan López, verdad? No. Él inclusive ya estuvo suspendido. No, yo de hecho lo calificamos el peor árbitro del fútbol paraguayo, ¿verdad? Venía no es porque estemos hablando con la gente que escucha la radio debe saber que lo calificamos así porque él siempre da la sensación que está perdido. Entonces un árbitro que da la sensación que está perdido no puede seguir arbitrando. Yo ayer vi el primer tiempo. Pero año pasado tuvo suspendido ya. Sí, ya por el tuvo. Tema de Barbosa, ¿se acuerdan? Y, por lo de Barbosa, y algún año atrás también, cuando arrancaba, también fue suspendido, que lamentablemente incluso... Sí, pero ¿de qué estamos hablando entonces? Los tipos van a ser suspendidos 2, 3 veces y vuelve como si nada, ¿me entiendes? Claro. O sea, encima le dan partidos internacionales, ¿eh? Uno no entiende. Sí. Hay tantos árbitros que trabajan. Seguro yo, por declarar lo que yo pienso, me van a llamar me puteando. ¿Me entendés? Bueno, pues tampoco es que está rezando el rosario, está diciendo que a lo mejor salió, le robaste la novia. No. Después moco de pavo tampoco es lo que decís. No, yo digo porque no tengo el porqué, ¿me entendés? No tenés la explicación. Claro, o sea, mire, prometemos la plata y no le pagamos de un partido antes, no sé, ¿me entiendes? No hay un porqué. No, es que yo te digo, Regi, Juan López entonces, tiene problemas en cualquier... yo no creo que sea por... Él se enojó. No, pero no es contra Tacuarí, el tema es que él tiene problemas en cualquier partido. O sea, él se va a ir a arbitrar con todo respeto, estamos hablando de su trabajo, no estamos hablando de la persona. Por eso siempre yo marco eso. Estamos hablando de su trabajo como profesional árbitro. Él va a tener problemas en un partido de EXA. Sí, pero yo te digo algo. Si un jefe tiene problema en todos los partidos y sigue pitando, ¿por qué será? ¿Será que no hay mandato ya? No, yo no creo eso. Tampoco es que vos lo podés sancionar a alguien y de por vida sancionarle. O sea, vos... compurgás tu pena y bueno, tenés que empezar de nuevo. Ahora, el problema es que si pero hay errores... Este siempre empieza en primera y siempre con errores. Y lastimosamente sí, yo no te puedo decir que no, porque es la realidad. Es la realidad. Bueno, pero respondeme por favor, por Marcos Cáceres, ¿quién va a entrar contra Cerro? ¿Cómo? ¿Por Marcos Cáceres quién se va? ¿Quién va para jugar contra Cerro? ¿O llega Marcos Cáceres? No sé, eso no llega, tuvo una... No llega. ¿Y Camacho? ¿Qué otro Camacho tenés ahí? Y Camacho no juega todo el año. Este tipo consiguió una roja derecha para el capitán de tanta mala suerte que teníamos, claro,
que sale Marcos Cáceres, que era capitán, entregamos la cinta a Camacho y este le expulsa con roja derecha. Y 3 partidos son esos. Chao, ya, se fue. Sí, sí. Bueno. O sea, trabajo Se le queda perfecto. al Y campeonato. sí, ya no termina el campeonato, ya. Se puede viajar a, no sé, se puede ir a Camboriú si quiere ahora. Trabajo perfecto. Seguir sosteniendo eso. ¿Ah? Que seguir sosteniendo eso, que hay una operativa, como se dice, opereta, No, como a se mí dice. me parece. No sé, yo soy medio, no sé, empecé ahora en eso. Nah, está siendo irónico. Bueno, Regi, está complicado, ¿eh? Está complicado. Cerro viene muy embalado. Te digo que Cerro está jugando un gran nivel. Tiene empuje. Sí, pero igual, como es, Apertura venimos de una derrota también para Sol de América, sin Camacho, y ganamos, ¿no? Sí. Bueno, Regis. O sea, yo creo también que esos partidos grandes, los jugadores no se desconcentran como estos partidos que no tienen hinchada, no tienen presión, ¿no? Y antes del final de este torneo te toca otro partido contra un rival ahí del promedio, Regis. No, Emiliano, pero Emiliano está bien arriba, ¿no? Sí, sí. No, digo porque estas son las cosas que después determinan a fin de año cosas importantes, ¿no? Pero más cercano de nosotros es Emiliano, ¿no? Sí. Pero como yo dije también, no es para estar ahí también, porque es la primera vez desde que yo asumí el gerenciamiento de Tacuarí que estamos fuera de zona de descenso en apertura, ¿no? Siempre terminé apertura 5 puntos abajo de zona de descenso, o sea, necesitando mínimo 5 puntos para igualar el último de descenso, o sea, y vamos a mejorar y arreglar o que tenemos que arreglar en plantel para clausura, o sea, también tenemos cosas que arreglar nuestras, eso acá no es solamente jefe, pero ayer y el mismo jefe, lamentable. Un abrazo, gracias por atendernos, muy amable, Regis. Suerte, saludos, chao. Adiós. Yo me quedo desconcertado cada vez que hablo con Regis, porque imagínate lo que dice su chuli. Dice chuli, pues dicen ahora los jóvenes. Es mi chuli o es su chuli. No sé, es un término que ellos usan, ¿verdad? Es que no sé si está bien, está mal, pero yo no sé si fue estoy peor, describiendo la situación nada más. peor No eso me o salgo lo con que un dijo comunicado después. Así pues, Federico, así. No sé si fue peor eso o lo que dijo después. La pasada me dijo... No, lo que dijo después, que dijo, aunque no creo que con esa cara que tiene Sí. compartamos alguna cosa, dijo. Exactamente. Ganado, dijo, no está enojado, yo creo que Pero está antes enojado. dijo que es como que vuelve contratar la trola y otro te vuelve uno fuerte. No. Él tiene una... Basta, muchacho, basta. un léxico. Quiero ir a los goles de Cerro. Poneme la música de Cerro. Ayer, Federico. Bueno, vamos a ir a la mañana. Mañana. O esperamos que los muchachos estén Cuando con... quieren, muchachos, cuando quieran. Cuando mañana, está quieran. bien. Ganó Federico, ponele Pamparria. Ayer Churí me hizo Ganó ganar. Federico, sí. vos eres el más lejos de todos. Va a ganar Luqueño. Lejos perdiste vos. Quedamos en carrera, ayer quedamos en carrera. Federico, Dani y yo. Los tres estábamos en la Los tres transmisión, estábamos en sí. carrera. Pero Federico se llevó el premio Gracias al gol de Churín. gracias al gol El de gol de Churín era el mío, ¿verdad? Hasta antes era Dani el ganador. Y yo sí que estaba... Bueno, Estaba cerca, quiero- en un momento estaba. Sí, porque estaba. Empataba Guaraní. Al terminar el primer tiempo, Sí. Muchachos, Como quiero... también puedo decir, si no entraba la de Bruera, íbamos a ser co-ganadores. Quiero preguntar si fue o no fue penal. Porque hoy me enviaron varios videos, ¿verdad? Con imágenes así de, por ejemplo, de gente que se cae en el área y con mi relato, ¿verdad? Penal para Cerro. Esperamos, te voy a pasar. Esperame un ratito, te voy a pasar. A ver, espera. Espérame un ratito. Teneme paciencia, por favor, te pido. Ariel Vera, sí señor. Hoy está de cumpleaños, Vera.
Qué grande Ariel será. Pero no veo ningún movimiento, Arielito. Este también tiene su... Sí, no. Vos sabés que acá a la Dale, siesta hermano. hay que poner, papá. No. Es como prensa. Y entraste ahora, dale. compañero. Del Dale, partido de Johnny. Arielito. Hubo El equipo Johnny. El equipo de partido de Hubo un Johnny. movimiento tortillerismo bien calentita. Vino mucha gente que en ese horario tiene programa de FM también. Mira, pues. Sí, Este es de la FM. claro. Se Todavía siente no se arraiga acá. No tiene arraigo. No. Le vamos a pedir su cambio. No, hermano, acá jugamos a matar o morir acá. No. Ahí te paso, poné un poquitito porque vos sabés que un tipo Caure estaba jugando partido, parece que entró y se cayó en el área y penal, poner mi audio. ¿Por qué hacen eso en el WhatsApp? Y penal para Cerro Porteño Juniors. Ahí está. Y es un tipo que se cae todo mal, así. Te voy a pasar otro, Ariel. Casi ahí son los perros. ¿Cómo lo que hacen? Editan al momento esto. ¿En qué tiempo lo que...? Yo no tengo tiempo a veces para... Mira un poco, Ariel. Penal para Cerro Porteño Juniors. Mira, atender a poco. Se cae o el tipo, pero... Se tiró. Y a Olimpia le hicieron mucho también. A Olimpia también le hacen. La No, época, claro. la última fue la de Darley, pero te acuerdas de la de Julián. Y ponen Ayudín, el famoso Ayudín. Sí. Entonces quiero preguntarle a los muchachos si fue o no fue penal. Edgar, por favor, y después quiero contar algo. Está embalado Cerro, hermano. Está embalado Cerro Porteño. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? 10 menciones con Edgar. Vamos a los goles de Cerro, hermano. Embalado. Vos sabés, te iba a contar, Federico. Porque Dani no conoce, Fabio puede ser que conozca. ¿Vos conocés Westfalia? Sí, conozco. ¿Estuviste alguna vez ahí? ¿Te fuiste a comer ahí? ¿Por qué hacen todo que yo no conozco? ¿Vos conocés, Dani? No, perdón, disculpame. Claro. Entré para hacer una Bastante. entrevista en su momento. ¿En serio te suele Claro. ir, Dani? No, dejé de ir hace bastante. Yo te recomiendo porque se renovó el local. Qué bueno. De hecho, Se justamente renovó. Bueno, yo me hablaba- fui- bueno, está bien. Hermano, La última vez los me fui- domingos tienen ahora buffet La última tipo vez fui- espeto corrido. Un domingo, Día del Padre. Ajá. Me fui ahí con música muy bien. Y antes más, usualmente cuando trabajamos en 1 de marzo íbamos mucho a... Sí, no, es que ahora A las Westfalia. hijas atienden. Y no es por publicidad, no se renovó, Porque en serio. necesitaban. Sí, no, Nosotros nos se íbamos a una renovó. época donde- Los viernes de noche con Martín vi, Fernández. una época estuvo Y como que después- caído el local, pero ahora... te digo Había que- un grupo dirigencial De Cerro. de Cerro donde estaban Muchas veces se hizo reuniones. viejos referentes, se llamaba el grupo Westfalia. No, y ¿Por qué se ahora... llamaba? Porque después de la cancha de los partidos iba este grupo ahí. Claro. Doctor Fuster, Luis Clomiro, Lescano, exactamente. Clomiro El Mareco. grupo Westfalia, así era. No, y te cuento, ayer, Ariel, ¿vos conocés también? Y nos fuimos nosotros los viernes, ¿te acuerdas de una Sí, época de antes. Canal 13? Sí, me acuerdo, Cosa claro. que- Claro que una vez en estado etílico los dos le empezamos a hacer llamadas a ciertas personas, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro tema. Que dicho sea de paso, Diego Marini cayó redondito. Le llamamos a él, supuestamente una radio argentina, y Diego empezó a hablar. Él pensó que ya se le iba a contratar, pues Diego. Es pícaro, vivo. Vio una oportunidad. Claro, le Grande. dijimos, ¿cómo le va? Teníamos a Martín Fernández, viste que Martín, el tono porteño le sale natural, ¿verdad? Saludos a Martín. Y que dicho sea de paso, está comentando fútbol ahora. Bien, ayer le estaba controlando. Pero Un capo Martín. le toca pues comentar Luqueñi el... No, ayer hizo el partido de De Cerro, está Cerro. haciendo los Ah, partidos principales. bien. Yo leo su Yo hago zapping, yo leo su pues. poden hablando de Luqueño. Ya. Leo los poden Martín. ahí sí. No, él es enfermo. Con todo, Luque. con todo. Sí, fuerte. A ver, no, y a lo que iba es que Martín le llama y le dice que le llama supuestamente de Radio Mitre, una cosa así. Y le pregunta sobre si está y Diego empieza a hablar, ¿verdad? Sí, tal cosa. Y mira, eran las 11 de la noche para que la atienda una... No. Si era Radio que quedó, a lo mejor le decían, no, hermano, no puedo y... Pero bueno. No, y lo que te iba a contar, ahora, yo salí de la cancha ayer y tenía un hambre, hermano querido, que no me aguantaba más. Porque yo estaba con solamente el almuerzo. Y dije, quiero comer carne. Y me voy y pido una parrillita, papá. Y esa parrillita, ¿sabes qué traía? Lengua,
Chinchulín y vacío. Ah, no, tú eras Chinchulín, dijiste, nada ¿no? más. Yo Conseguiste el Chinchulín, yo ¿eh? conseguí, Sí, me qué bueno, qué quedé bueno. con eso, Federico, y sal, limoncito, y está ya la nueva camada de dirigentes de Cerro que se van hasta ahí. Mira. Apareció ¿cómo se llama? Samaniego, Gustavo Samaniego. Él es de la fundación de Cerro Porteño. Fue y estaban vos sabés que entraron así, estaban muy contentos y me hizo recordar nomás a la época anterior de Cerro Porteño porque está embalado. Vamos a Edgar y los goles de Cerro y después si fue o no fue penal, muchachos, en la jugada, y lo de Olimpia que otra vez parece ya Cote, que a Palermo le escuché en conferencia de prensa y dijo no, esto no me gusta a mí no me gusta que tiene que ser 90 minutos. Tiene que ser más sostenido. Y destacó lo de Gastón que le salvó. 2 remates a quemarropa. Y es la verdad, la de Rodrigo Rojas yo pensé que era gol. Ríos y Fernández. Ríos y Diego Fernández. No, la de Rodrigo Rojas es cuando él engancha con su derecha, lo deja al Ríos. Es Ríos. No es Rodrigo Rojas. El mano a mano es Ríos el primero, el segundo Diego Además Fernández. le quedó bien para la zurda de Ríos. Sí. Y Ese es Ríos. Sí. Ríos, el que estaba en Nacional el volante. Sí. Bueno, él se engancha con la derecha, le queda solo frente al arquero y justo le patea en el medio donde está Olveira. Pero él lo que pasa es que ahí Olveira tiene un mérito porque él lo sostuvo, se quedó él hasta no es que se adelantó o se quiso tirar a un costado. Lo mismo que le hizo a Alcaraz el sábado. Alcaraz tirando el arco y Olveira lo aguantó hasta el último momento. Sí, no se movió. Y lo obligó a tirarle un tirito, ¿viste? A colocar tiro y la tapó con el pie. Con mucha serenidad. Está pasando un gran momento de vuelta. Para mí Olveira. un gran mérito de Olveira, pero también los que definieron es como tirar al Es que el fútbol paraguayo define mal. Dame uno que defina bien. Claro. Porque por eso hablamos de Tacuara, al costado, no un bombazo Cecilio, al medio. nuestros goleadores, por ejemplo, este chico Alcaraz, el otro amigo Gerardo, él hace todo bien, pero le falta el tema de perfilarse el arco. Tiene razón. Y Aguayo era la misma cosa. Ayer tuvo una en el segundo tiempo donde pero no tiene final. no tiene ese tema de enfocar bien el arco, definen mal todos. Sí. Y en medio de eso Olveira marca mucha Aguayo parece que diferencia. pierde su referencia de geográfica a veces. Aguayo ayer se hizo su tropieza peor con la partido. pelota muchísimo. Qué interesante Sí. este dato. No lo menciono porque no me autoriza el querido amigo de Campo 9. Si no me equivoco, hola Bruno dice, allí en Westfalia, ODD se reunió con la gente del Bayern para negociar lo de Roque Santa Cruz. Y puede ser porque es un restaurante alemán. Puede ser. Te recomiendo Chuna en Familia domingo. Buen precio tiene, te digo, y vas ahí bueno, la casa va a perder ahí porque el asado, hermano, no me quiero imaginar. Bueno, vamos a los goles de Cerro embalado. Ariel, muchas felicidades, vos sabés que te aprecio muchísimo, Ariel. ¿Hace cuánto que nos conocemos, hermano? 30 años, ¿verdad? 30 años. Y tu hijo, mi hijo, tu hermano, en Play, ¿cómo está él? ¿Bien? Bien. Choki, ¿verdad? Choco. Vos sos Choki, él es Choco. No, ya está. Todas son promesas frustradas del fútbol. Toda la camada de Críspolo, sí. No, aparte de Críspolo. El único que jugaba bien al fútbol Su mamá es la que estará feliz. Esteban y Su mamá ahora Gustavo. estará... Los dos mayores, lo único bueno jugaban al fútbol. Pero tuvieron que laburar, hermano. Estos eran consentidos sí, y... no, todos sí. gente trabajadora siempre, igual que su papá. Y la mamá muy cerrita, enferma. ¿Cómo estaba doña Betty? Doña ¿no? Betty. Doña Betty me llamaba por teléfono línea baja antes y me Vos sabés puteaba. que ese Decía, no gritaste el gol de esta cosa. amor. Ese, ¿Cuál 2000, Doña Betty? ese Y 2003... Crípulo también era cerrista, ¿verdad? Muy fanático también. Pero sí. doña Betty peor. Ese 2003 que recordamos con Matador, que le fue tan mal. Yo le criticaba mucho a Carlos Báez, el técnico. Porque él siempre pedía disculpas después del partido. Para de pedir disculpas y armar un buen equipo, ¿verdad? Y vos sabés que la señora no me miró 3 meses por ello. En serio. Doña Betty. Y teníamos mucho contacto porque a veces Crípulo me llevaba a mi casa y a veces le veía a Y no ella. te saludaba, no me digo. miró ni me habló, Doña Betty, que me quería como un hijo, tu mamá. Cuando estuvimos en tu casa o en la radio, y vos sabés que No, llegó a ese punto. fanática, enferma. No me miró. No, fanática. Y una vez Crípulo, para que vea el cerrismo, iba a jugar Cerro contra un equipo argentino, Copa Libertadores. Y está nuestro compañero de estadística. Y leía todas las estadísticas previas. Y ni una le favorecía a Cerro. Entonces Crípulo agarra y comienza a insultar y dice: qué mala onda que le tira a Cerro. Así como va a ganar Cerro con todo lo que están diciendo. Estadística contraria. La estadística, Y claro, ¿qué va a no hacer, puedes mano? maquillar la estadística, no Sí. puedes mentir. Vamos, Edgar, dale.
Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. 2 días llenos de ofertas, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Te esperamos en nuestro centro logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. No te pierdas los descuentos que tanto estabas esperando con el pacto de confianza NGO. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218 8000 o escribiendo al WhatsApp 021 218 8000. Con Solar Banco, sí se puede. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llámanos al 0986 104 690, 0986 104 688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique. Sí te conviene. Penal para Cerro, le va a pegar de derecha, no se mueve hasta ahora Sergio, está listo, va Cecilia.
complicado acá de abrir Cecilio. ¿Y qué se vendrá a partir de ahora? Porque los de Guaraní están muy calientes. Recién el López le dijo de todo al autor del gol. Lo cierto es que... ¿Qué figura va a ser el número 10, no? Contra Sol de América, ahora le cometen el penal a él y agarró una pelota tatá, porque estaba muy difícil el tema del penal con todo lo que se discutió. Le pegó muy bien por lo bajo hacia el poste derecho. Sergio va muy bien, pero fue tan esquinado el remate que no pudo impedir y Cerro logra el primer paso. Hay que ver cómo lo sostiene. La punta nuevamente se tiñe de azulgrana en la parte final del torneo y eso quiere decir fiesta aquí en La Olla. Daniel Ya quedó en un pasado, me parece bien lejano, cuando Cecilio hacía la Panenca, la Abreu. Vaya ejecución, ¿eh? Y para no dar ninguna pista, porque estamos hablando de haber cambiado lo que hizo el domingo pasado en el Defensores del Chaco. Esta vez cruzó bien esquinado, por eso la acertada de Servio a la hora de adivinar el palo le es insuficiente para que Cecilio Domínguez no solamente esté arriba en la tabla de goleo, sea un ejecutor eficaz de penales y lo coloque al Ciclón en lo más alto. Y ahora el dilema se traslada a Manolo, que arrancó el segundo tiempo con un equipo ultra ofensivo, cuando todavía le queda un mundo a esta complementaria. El primero de Cerro Porteño. A los 10 minutos, segunda etapa Bruno, golazo postal, ganar lo cambia todo. Es el gol 281 de la apertura 2024, décima anotación del goleador de la competencia, Cecilio Domínguez, suma 55 goles en liga, 40 para Cerro Porteño. Cecilio Domínguez. Cerveza voy a tomar de la cabeza. No puede contener por arriba, corta por ahora, atención, se equivoca, Mansur se equivoca, está Churín, Churín, ¡gol! De Cerro Porteño, Churigol, Churín, 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 ¡gol! Sí, suba sobre su árbol, sobre su mango, sobre su tallí, sobre su isca y coloque la bandera de Cerro para que flamee, porque Cerro es el líder, Cerro es el puntero del campeonato. Churín, la mitad más uno, lo festeja la Catedral de la Pasión, que arde. Cerro líder, puntero en la cúpula del torneo Apertura, señores. Cerro 2, Guaraní 0. Pero me encanta, no me para de emocionar, señor. Daniel Jun. Un tipo generoso que entrega todo para vaciarse, y el fútbol quiso que tenga su premio en esta noche, donde Cerro Porteño se va a consolidar como único puntero, porque ya estaba preparándose el queso. El cambio era por Churín. Fueron a buscar y Churín es quien forzó el error de Mansur. Wilder Viera acompañó, gran taco para que después aparezca el argentino definiendo, para que los 5 minutos
adicionales no sean de sufrimiento, sino de este grito de la nueva olla. Federico Arias. Y sí, hay aroma a campeonato, miércoles a la noche, el público que sabe que ya no hay momento para dramatismo en este miércoles porque se sufrió en varias acciones en el segundo tiempo. Y Churín otra vez alcanzando un rendimiento muy bueno, como en aquel campeonato de Leonel Álvarez, en aquello de Francisco Arce. Y ahora ya hace varios partidos jugador de equipo, pero también retornando al gol. Es cierto, el último pique de Churín quiso seguir y se vio que no se podía, por eso Manolo ordenó que ingrese rápidamente Fernando Fernández. Pero faltaba un acto. Churín lo corrió a Mansur, obligó la entrega corta de Mansur, fue Viera fresquito y el taco de Viera sensacional para dejar sin respuesta al arquero aborigen, y la definición de Churín quirúrgica porque le pega de zurda con todo lo cansado que estaba para que la pelota se meta despacito al segundo palo de Servio. Cerro lo festeja con todo, sabe que acaba de cumplir un examen dificilísimo y que el título está cada vez más cerca. El segundo de Cerro Porteño. A los 45 minutos, segunda etapa Bruno, es un golazo, golazo postal a ganar, lo cambia todo. Y es el gol 282 del torneo Apertura 2024. En su partido 200 con la camiseta de Cerro Porteño, Diego Churín anota su gol número 69, igual al máximo goleador extranjero del club, Héctor Mario Núñez. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Ya probaste la jugosa y sabrosa hamburguesa de pollo Don Juan? 100% hecha de pechuga de pollo. No esperes más y prueba nuestra hamburguesa hoy mismo. Te va a encantar. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollo Don Juan para todos los gustos. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, días de spa, vales en electrodomésticos y mucho más. Todas tus compras de 50,000 guaraníes generan cupones electrónicos y compras de marcas participantes doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Lo ha puesto todo y nosotros en el primer tiempo hemos acusado mucho el trabajo que habíamos hecho en los pocos días que tenemos entre partido y partido, pero la baja de Pachi nos dañó bastante porque teníamos una idea del partido para jugar entre líneas y demás, y eso nos hizo cambiar el chip. El equipo, la verdad que defendiendo el título lo he visto muy atenazado la primera fase del partido, mucha excesiva responsabilidad por tener que ganar el partido. En el momento que he tenido la suerte de poder hablar con ellos, pues han cambiado el chip completamente en el segundo tiempo y creo que ha vuelto a ser Cerro, ¿no? Terminó el primer tiempo bien, pero especialmente el segundo tiempo ha vuelto a ser el Cerro que estamos acostumbrados a ver. Yo te podría hacer a ti la pregunta y a todos vuestros compañeros. ¿Qué quieres que te diga? Sacrificado, señalado, aparece un Alan que se recupera de la lesión magistral, porque está haciendo un año increíble, Alan Benítez,
Tenemos a Cabaña, que es un jugador valor de futuro. Aparece Aguayo por delante, porque Jiménez puede jugar de lateral y de interior. Tenemos a Aguayo, tenemos a Iturbe, tenemos a Cabaña, tenemos a Alan Núñez también. Es decir, son 5 futbolistas que ocupan ese puesto a un futbolista señalado. Por lo que yo he visto, es un buen jugador y tiene calidad suficiente para jugar en cualquier equipo de Paraguay. Pero se perjudica a él, se perjudica al grupo, siempre le señalan jueguen o no jueguen, y lo veo sinceramente injusto, pero ya digo que perdió el tren, perdió el sitio, y cuando acabe la temporada habrá que hablar con él y buscar una solución, porque así no puede seguir un chico que no lo merece. Con el discurso de partido a partido, y lo único que nos preocupa sinceramente ahora es Tacuarí. Si nosotros somos capaces de hacer nuestros deberes, no nos tiene que importar lo que haga Libertad. Voy a ser sincero, si pierde mejor. ¿Qué te voy a decir? Ellos querrán lo mismo para mí, ¿no? Pero Libertad es un gran club, un gran equipo. Olimpia no va a desistir hasta el final, y nosotros tenemos que seguir pasito a pasito. Tacuarí, perdóname, es que de verdad que no quiero escuchar hablar de Colo-Colo, no quiero escuchar. Es decir, lo único que me importa es Tacuarí. El momento lo ganamos por la misma causa que el momento viendo, es lo mismo que por la causa que ganamos el partido, porque en ningún momento te desesperás porque no te salen las cosas, porque insistís, porque tenés una forma, porque tenés una manera, y es eso. Estamos enfocados en que tenemos que ir partido a partido ya hace rato, sin mirar para los costados, y hoy en día es literal que no tenemos que mirar para los costados y seguimos de la misma manera. El cariño que me da la gente es impagable. A veces a uno le salen o no las cosas, pero la gente siempre me apoyó, siempre me brindó cariño, siempre me respetó, así como yo respeté al club, y siempre quiero el bien para esta institución. Me toque jugar, no me toque jugar, me toque meter, no me toque meter. Cerro en mi vida es un montón, porque cuando llegué no tenía la expectativa quizás de jugar 200 partidos, quizás de hacer el primer gol en esta cancha. Ya me dio lo que viví en el 2017, fue hermoso, otro campeonato en pandemia, me dio un montón de cosas. Es muy fácil ser hincha de Cerro Porteño por todo lo que te da la gente. Faltó, Arza Media está loco la ¿Qué hincha opina? Ganamos los 3 puntos de cada en casa, eso es lo importante. Campeón, sí, Gómez. 10 millones de guaraníes por cada jugador, poner más 100 millones, poner cartas, igual no te sirve. Cerro puso huevo. Vamos, la punta. ¡Vamos, Cerro! Cerro puso huevo. Faltó más goles, ¿verdad? Porque faltó puntería, serenidad en los jugadores por la ansiedad, ¿verdad? Estamos contra todo un sistema, pero igual vamos a salir campeón. El técnico puso la mano para el segundo tiempo y cambió totalmente. Ante un aguerrido equipo de Guaraní. El ciclón de Manolo, una topadora. Muy bien, Brock, muy bien, Churín. Cecilio, excelente. Vamos para adelante. Arza, más atento. Hoy este es partido campeonato, vamos. Saquen el paraguas que se viene el lloro. Paso a paso. Aguante Cerro. Un partido complicado, muy trabado. Guaraní planteó bien, se defendió bastante, pero surgió la garra del ciclón y pudimos lograr la victoria que nos acerca al título. Vamos, falta poco. Si es lo que queremos es el Cerro, vamos Cerro, salimos campeón. Ganamos, eso es lo importante. ¡Ganamos! Paso siempre, partido a partido. Ahora el sábado en Ciudad del Este. Paso a paso. Mi sueño es conocer a los jugadores y si pueden mandarle esto a los jugadores, por favor. Hay que correr todos los partidos, no solo por 10 millones. ¡Vamos a hacerlo, carajo! Estamos cerca. Libertad Olimpia para vos, 2-0. Vamos Cerro, el jueves ganamos otra vez contra Colo-Colo, 2-0. Aguante Cerro, carajo. Churín, te amo. Y así da gusto verle jugar a Cerro. Es que nos hace sufrir un 45 minutos, pero en el segundo tiempo hizo los cambios acertados el profe. Paso a paso. 4 partidos más y ya, estamos ahí. ¡Aguanta, Cerro! Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. Con todas las formas de pago, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontralos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. En este mes de mayo, es el mes de mamá. Este mes en Sueñolar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovar el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contáctanos al 021 588 8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En este mes de mayo recorremos el camino de la potencia con las ofertas de Inverfin en tu moto Taiga favorita. Visita tu sucursal más cercana y aprovecha los descuentos en cuotas. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Olimpia y su segundo tiempo. Los segundos tiempos de Olimpia son un clásico ya. Porque el único partido que no ganó en lo último, que fue contra Cerro, también tuvo una gran mejoría en el segundo tiempo. Palermo poner el equipo del segundo tiempo en el primero? No. Pregunto. No, porque yo creo que parte de ese mejoramiento tiene que ver con el desgaste que tienen los rivales en el primer tiempo, que dejan una mejor impresión. Luqueño y Guaraní, para ir a lo más reciente. Y también, yo creo que Derlis por ahora es jugador de medio tiempo. Nunca querés arrancar con alguien que después capaz lo necesitas y lo tenés que sacar. Y Olimpia convive con el tema del juvenil. O sea, Olimpia sigue con la necesidad de que mínimo, la ecuación que ya hicimos hace 2 fechas, si la idea es llegar contra Libertad sin la necesidad, tiene que jugar 70 minutos. Si colocas ese partido también, igual por lo menos un primer tiempo tiene que jugar. Entonces allí tienes 2 factores. ¿No? Y el tercer factor es lo del rival. Nadie juega adrede mal. Pero parece también que a Olimpia espera primero que la apedreen del rancho y allí como que reacciona. Pero porque ayer Luqueño lo tuvo ahí, hubo al final un par de situaciones. Cambio, o sea, si vos ves, el equipo entra más enchufado, obviamente tiene más recursos con el ingreso de Derli y otros jugadores que le dan más potencia al ataque, pero en el segundo tiempo el que merecía ganar era Luqueño otra vez al final. Pero Olimpia se le fue encima, perdió el orden, pero fue de ida y vuelta. En pos de ir con todo por el gol. Y si no fuera por Olveira que golpeaba primero a Luqueño. Como así Derli tuvo antes un pase increíble, creo que fue de Eric, que no alcanzó, claro. Derli increíblemente porque estaba de cara al algo. Era desviar y se daba el 1-0 en ese partido. Carlos también tuvo una... Pero yo creo que, o sea, la personificación de eso que ustedes mencionan es Derli González. O sea, ya entra Derli González en el segundo tiempo, es como que hasta los propios compañeros que en el primer tiempo están en modo aguantemos y recemos para que Gastón Olveira tape las que nos van a llegar. Ya en el segundo tiempo vos ves un equipo que quiere ganar. Porque no es casualidad, ¿eh? No. Cuando el hecho es tan reiterativo y con los nombres tan reiterativos, porque no es que es la misma gente. A mí un técnico hoy me escribió esta mañana, me opinó el tema, me dijo, Palermo pone todos los laburantes en el primer tiempo
le desgastan al otro y en el segundo tiempo entran los hábiles, ¿verdad? No, te doy la opinión de un técnico. Te doy la opinión de un técnico porque yo creo que todo válido acá. Olveira no va a poder estar tapando todas las... no va a poder ser siempre Salvador Federico. Pero ayer tuvo más que contra Guaraní. Y yo en el clásico no recuerdo que haya atajado ni una Olveira. Contra Guaraní fue una. Ayer tuvo varias. Y dos mínimas fueron a quemarropas. Contra Guaraní tuvo una que se la facilitó Alcaraz. Y en el clásico no tuvo ni una. Ayer el partido por la pinta, por lo que muestran ustedes, Luqueño tuvo en el segundo, Cerro también tuvo en el segundo, y Guaraní lo atropelló y no hizo falta a Olveira porque lo salvó Fernández. Ayer el que marcaba el gol parece una descripción tonta, como dijo Darío, ganaba el partido. Porque era cada cual allí... Es muy singerismo. No, ¿sabes por qué? No, porque ¿sabes por qué? Porque lo que queremos transmitir con eso es que tantas situaciones y vos te percatabas, yo decía que sí o sí había un gol. Pero Luqueño, ¿cuándo a veces le pasa lo mismo? Y sobre todo con los grandes, ¿verdad? Claro, o sea, Luqueño siempre... Luqueño compite bien. Te deja una buena imagen, pero termina perdiendo. Sí, es lo que dijo ayer que yo... Esa de Río que te dio es increíble. Es lo que yo decía. No sé si vos viste la jugada. Sí. Cáceres rompió toda una botella. La de Fernández en el partido de ida, que después termina ganando sobre la hora. Y algo parecido que ayer decía por las transmisiones, que después le preguntaban a Chiqui Arce y admitió. Le sigue faltando contra los grandes. Siempre Guaraní está cerca contra Libertad. Dos buenos partidos, una derrota, un empate. Contra Cerro, un empate, una derrota. Contra Olimpia, una derrota, un empate. Y le sigue faltando ese plus que, o sea, parecido a lo de Luqueño. Dicho sea de paso, hoy me pasaba un hincha Guaraní. Los números de Arce que estaban bien, ahora no están bien, ¿eh? Hay ya más derrota que empate y triunfo. Claro, lo que pasa es que antes del doble duelo contra los grandes, también había fallado contra el General Caballero. Sí, pero y tenía solamente una derrota tenía. Claro, venía bien. Hasta entonces, pero, era Libertad. Pero sumale que, fíjate que si se le ganaba al equipo de Mallorquín, Guaraní estaba en una posición donde ganándole a Olimpia superaba y quedaba en ese famoso tercer puesto donde ayer hablábamos con el tema del premio doble, que inclusive el CM de Cerro utilizó en el post partido. Ahora, Dani, son 19 partidos. 7 empates, 6 derrotas y 6 ganados. Pero no es de darse eso. Claro, eso es de Guaraní. Sí. Claro. Sí. Chiqui habrá asumido en la séptima o en la octava. Chiqui tiene 4 derrotas, creo, ¿no? Casi 3 seguidas y una cuando arrancaba. No, 2 seguidas y la que tuvo antes, no por eso. Y justamente Libertad se lo limpia. En algún momento, pues Palermo tiene que consolidar un equipo que tiene que jugar los 90 minutos. No puede estar jugando de esta manera porque es muy meritorio, porque gana Olimpia, está bien, todo perfecto, se transforma en los segundos tiempos, pero ¿cuántas veces se salvó? ¿Cuántas veces Olveira viene siendo figura? Salvo el clásico donde no tuvo mucha participación, pero muchachos, va a sonar tonto también, ¿verdad? Pero el partido dura 90 minutos. Y el partido no es medio tiempo, porque si serían 45 minutos va a haber... Olimpia iba a ser campeón del torneo de apertura, si es por el segundo tiempo de cada partido. Olimpia campeón de la apertura ahora. Yo no, ni siquiera eso, porque eso se podría decir si hablamos de un equipo que en el primer tiempo es una maravilla y se cae en el segundo tiempo. En ese tipo de situaciones hay un argumento que es muy apetecible, que es el tema físico. No es el caso del Olimpia. Yo lo que creo es que Palermo es consciente que con el equipo del segundo tiempo, donde marca cierta diferencia, ese mismo equipo desde el arranque no marcó ninguna diferencia. Y ya para la complementaria se quedaba sin armas. Yo por ejemplo, creo que Derli ya está, Dani, y a ver, me parece que tiene que jugar él de titular. Hay que verlo ya un partido completo. Por eso te decía, él mismo la otra vez reconoció que él se siente ya mejor. No es que lo estamos diciendo nosotros, lo vemos también. Pero no hay que ser tampoco biólogo para darse cuenta de eso. Sí, pero a ver, primero la pregunta que seguramente Derlis, y mira que Palermo insiste mucho que él está hablando mucho con él, porque uno sabe que el ego del futbolista, y más alguien que estuvo como el mejor jugador del torneo como Derlis, pero ¿para cuántos minutos está? ¿Y cuánto incide que Derlis entra fresco contra un equipo que casi siempre hizo el gasto en el primer tiempo? O sea, agarrar Guaraní y Luqueño. Pero Dani, esto pensando ya para el clausura, hermano querido. Esta recta de los últimos 3 partidos. O al hacer por la seguidilla del partido, yo creo que va a seguir de la misma manera. Esta va a ser la forma de... Pero al hacer la pretemporada, porque ahora vamos a tener una pausa importante de mes y algo, ¿verdad? Por la Copa América.
Sí. Ahí los equipos van a tener que hacer los amistosos, van a tener que hacer la pretemporada, reacondicionamiento físico full, ¿verdad? Entonces yo supongo que ahí Derli ya va a Claro, estar... es como decimos, Claro. ahí ya va a volar, ¿verdad? Ahora, una duda me quedó, y llámenle a Johnny, no hablamos todavía del penal de Cerro. No. Quedó pendiente, no me olvido. Una duda. ¿Escuché mal o Johnny dijo la otra vez que no hay ninguna demanda que haya caído Olimpia? Podría... No hay notificación. No hay notificación. De FIFA, decía. Pero Olimpia no está ya sancionado. Para mí Olimpia está sancionado. Y eso es lo que decía Johnny. Que no llegó la notificación de FIFA diciéndole que no puede fichar, que está inhibido, ¿verdad? Eso es lo que hay que... Pero eso hay que confirmar bien, Claro. porque si no Olimpia tiene que salir a reforzar, tiene que buscar jugadores... Yo creo que es un tecnicismo, pero que en la realidad saben que no pueden. Es lo más probable. Sí. Sí, pues yo recuerdo que la habían... en el caso Polenta, luego ya le habían enviado que tenía prohibición. Viste que van haciendo... A San Lorenzo ahora le cayeron con uno Por nuevo eso. otra vez. Una nueva prohibición de nuevo. En una de las charlas con Coto Nogués, me acuerdo, Ariel, vos fuiste. Sí. Y es como que medio dijo, Ya se ¿cuántas enojó. veces quieren que... Hasta fin de año, dijo. No, pero Se enojó. ¿cuántas veces Claro. quieren que le diga que no vamos a poder Sí, contratar? sí, sí. Claro que contrata cuando desde la parte periodística te dicen, no, pero ahí en el circulito, en el TMS o en lo que quieras, no está en rojo, sino está en verde. Pero bueno, si la gente que maneja eso te dice, ha de ser más una cuestión técnica que una cuestión de fondo. Yo lo que creo, Bruno, volviendo al tema futbolístico, es que Palermo ya probó arrancar con Prato, Derli, Arrúa, y ese Olimpia con los ofensivos no rindió. Y en el segundo tiempo, a diferencia de este Olimpia con Arrúa, con Derli... Richard Ortiz volvió hoy a la reserva. Sí. Ojo, 2 meses y medio Después después. de 2 meses y medio, ¿eh? Sí. Y acá me está diciendo, la última vez que arrancó con Arrúa, Cardoso y un medio campo ciertamente ofensivo fue contra Meliano. Y esa es la famosa... El partido del papelón. Claro, Sí, y esa es la declaración donde de ahora en más, igual, van a Mallorquín. Aquí ya ves, también dijimos que si Cerro le ganaba a Libertad en la Huerta, porque era viernes jugaban Libertad Cerro y domingo jugaba Olimpia de Mallorquín, que si ganaba Cerro no iba a ser tan masiva la rotación, como no fue. Igual le costó a Olimpia y lo termina ganando con Bruera, con aquel cabezazo sobre la hora. Está Johnny, vamos a hacerle la consulta, por favor. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB, y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Johnny, me quedé con la duda, aguantame, ahora está informando ABC TV, vamos, renuncia Ángel Ramón Barcini al ministerio. Y he conversado con él antes de su viaje, donde les puse razones familiares, personales, que hacen a mi renuncia al cargo de ministro. Y por lo tanto, me dirijo a esta nota. Excelentísimo señor presidente de la República, don Santiago Peña Palacios. Tengo el honor
de dirigirme a vuestra excelencia con mi más alto respeto y consideración para manifestarle la decisión de presentar renuncia indeclinable al cargo de ministro de Justicia por motivos de carácter. Bueno, ahí está. Ángel Ramón Barcini deja de ser entonces ministro... ¿Cómo? Ministro de Justicia. Ministro de Justicia, sí, porque antes era Educación y Justicia, ahora Educación es aparte y Justicia es aparte, ¿verdad? Ministerio de Justicia y Trabajo. Trabajo era. Justicia y Trabajo, perdón. Y bueno, este señor es de Justicia y se va, bueno, uno menos. Edgar. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Estamos con Johnny. Johnny. Señor. Tengo una duda que no sé si te escuché a vos, que decía que no hay una confirmación por escrito que Olimpia esté prohibido o que esté vedado para fichar jugadores. Sí, surgió ese rumor, pero yo consulté, Bruno, aquí con una persona que está allí, le consulto si Olimpia ya está castigado para fichar, en este caso para no fichar para el clausura, y me dice sí, ya está castigado. Perdón, ¿está castigado? Está castigado, sí señor. O sea, pero ¿de qué caso es que le está... A ver, está proscripto, se dice, prohibido, o sea, está sancionado inhibido. ¿Por cuánto tiempo? ¿Inhibido por cuánto tiempo? ¿Y sobre qué causa? Eso no me supo decir, o en este caso ya no hubo respuesta sobre esa consulta, Bruno, pero me confirma que sí, Olimpia no puede fichar para el campeonato de clausura, porque repito, hubo un rumor que supuestamente Olimpia no llegaba la información, o no llegaba en este caso la comunicación por parte de la FIFA de la inhibición, cosa que me desviente esta persona, me dice sí, está castigado Olimpia para... Bueno, en resumen, Johnny, entonces no se podrá reforzar para el segundo semestre del año. Hoy jugó Richard Ortiz en reserva, ya, Johnny. Sí, pidió jugar. Ayer decía Martín Palermo que Richard pidió jugar, también consideraba una situación, hasta podríamos decir, que convenía al jugador de tener primeros minutos en la categoría reserva y después ser convocado, imagino, porque él terminó bien el partido en categoría reserva en la victoria sobre el equipo deportivo luqueño 3-0. El capitán estuvo 63 minutos en el campo y me parece que para el siguiente partido contra Trinidense sí ya podría ser convocado, ir a la banca de expectativa, porque ya estuvo contra Cerro, pero esa fue una situación muy particular. Él quiso estar, trabajó, llegó, si por ahí el técnico lo necesitaba, creo que no pasaría, no pasaba para ese partido de 20 minutos, pero con estos 63 minutos me parece que ha ganado en categoría reserva, ya le va a dar la posibilidad de ser convocado para el partido contra Trinidense y arrancar con todo la pretemporada que va a tener Olimpia. Dani, Johnny, acá estaba haciendo la misma averiguación y una persona adentro me pone tal cual. 2 ventanas son sanción disciplinaria. No es cuestión de pago, o sea, no puedes levantar, por más que pagues, las 2 ventanas que fue la de enero y ahora el segundo periodo de pase. Esa es la sanción que ya salió antes. Aquí me dice Federico que fue por reiterados pedidos de la FIFA a cumplir con un pago, me dice. Sí, por eso la sanción ya está impuesta. Son 2 ventanas y se habla la de junio-julio también como la segunda ventana. O sea, Olimpia podría recién incorporar a partir de diciembre-enero. Sí, es que por allí no llega el caso. Pero tiene que honrar primero la deuda que tiene para diciembre, por la sanción, sí. Claro. Claro, acá lo que me pone Bruno es que ya no es cuestión de pago ahora. Exacto. O sea, por más que es un pague, castigo. No le van a levantar. No puede levantar. Es un castigo. Es como, por ejemplo, tenés 2 tarjetas amarillas, después ya viene la roja, ahí está suspendido. Y esta es un reiterado pedido de pago a un jugador. Me dicen el caso Ale, que Olimpia pagó tarde, que no hizo caso a ciertos pedidos, que por allí viene este castigo.
al Olimpia. Ayer Independiente pagó por Cecilio $768.000. La penúltima cuota de la América. Es lo que más le agrada. Viene a ser el polenta de Olimpia. Cecilio fue para Independiente con el América y hoy publicaba el Club Mexicano también la penúltima cuota. Por lo menos está poniendo ahí un poco de orden, hablando de la figura que tiene el Cerro hoy, ¿verdad? Palermo va a seguir, entonces creo que la pregunta es, ¿Olimpia va a hacer pretemporada dónde, Johnny? ¿Ya estás averiguando eso? Sí, todavía no tenemos, Bruno, pero como fue este caso para la apertura, para el inicio de la apertura, fue aquí en la Villa Olimpia, con algunos otros lugares también para trabajar, pero no creo que Olimpia tenga que viajar por ahora, por lo menos no tenemos ese cronograma confirmado. Martín Palermo va a continuar, va sumando puntos. Justo ayer le consultaba si en algún momento él se sintió con alguna duda para continuar, y él explicaba que se siente muy bien, que está muy bien con el grupo, que el cuerpo técnico también se ha ambientado rápidamente y va a continuar con o sin título en la apertura. Martín Palermo iniciará el clausura. Richard Ortiz volvió a la reserva hoy. ¿Cuántos minutos jugó? 63 minutos. Una cantidad importante para la inactividad de más de 2 meses del capitán franceado, y esto lo habilita para que sea tenido en cuenta el próximo domingo en el Defensor del Chaco del equipo del Deportivo Trinidad. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Hay acuerdo verbal entre Hansi Flick y el Barcelona. Es lo que están informando en estos momentos. Marca demasiado, ya quería embalar la cancha, ¿no? No hubo ni una reunión, nada, No. No. El entorno es... No, Marca y Sport son terribles. Terribles son estos muchachos. Bueno. Otra cosa, hablando de España, hoy me escribí alguien de Cerro, que estuvo escuchando ayer la radio, y me pedía aclarar el tema que Cerro va a tener la pretemporada, pero no va a tener un rival de primera porque todos están de vacaciones. Cuando Cerro esté allí, todos van a estar de vacaciones, entonces no va a tener ni un amistoso contra un equipo de primero o de segundo, era importante, si no seguramente algún regional, algo, pero el resto están todos de vacaciones en el periodo que contempla hacer la pretemporada en España, Cerro Porteño. Real Madrid va a instalar pantallas gigantes en el Bernabéu. Oficial, la final de la Champions se podrá vivir en el Santiago Bernabéu. Otro bocadito. Vamos a el campeonato, hablemos de Cerro Porteño. Cubiertas Cumo te trae una promo sorprendente. Comprando 4 cubiertas tenés 15% de descuento y un hopi de regalo. No te olvides que Cumo es la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía, especial contra daños en el camino. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida hasta agotar stock. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuco. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Lo de Cerro Porteño. Yo quiero comenzar diciendo que para mí fue penal, ayer pocas veces lo vi, y lo vi varias veces. La clásica jugada que el defensor... un poco, Federico, ¿por qué? Porque el defensor, que es Cuello, ¿verdad? Álvaro.
Viene el centro del chico Aguayo, que sí nos miramos con Dani porque no levantaba la bandera, porque parecía, pero no hubo. Viene el centro, al punto del penal, Cuello está parado para rechazar y no ve que Cecilio viene de atrás, le toca la pelota y el rechazo va a la pierna de Cecilio. Va a la pierna de Cecilio. Y antes Churín había reclamado una falta sin pelota contra él. Cuando para la revisión fuimos que había ido a eso y hay un contacto de Cuello. Es una jugada muy clásica en el fútbol que el defensor no se da cuenta que el atacante viene de atrás, quiere rechazar y termina impactando. No hace falta que para una jugada en donde vos llegás a destiempo sea un patadón. O sea, no hace falta. Vos llegas tarde y lo tocas mínimamente. Hay contacto, es mínimo el contacto, pero es penal. No se puede discutir. Para mí es un penal VAR. Como que en cancha. Sí, claro. Por eso, ahí en transmisión decimos, si Aguayo está habilitado, esto se va a revisar. Lo que pasa es que la secuencia es muy larga. Después de la de Cecilio se viene la de Churín. Entonces, capaz para el que estaba mirando dice, pero qué mucho Churín pasó. Incluso alcanza a pegar al largo. Claro, por eso uno decía, ¿cuál van a revisar? Porque se dieron las dos. Y fíjate que el VAR revisa la posición de Aguayo, porque si no, no hubiera tenido sentido. Entonces, yo catalogo con el tema del penal VAR, porque una vez que el VAR te llama, Ojeda va, y es la típica jugada que solamente el defensor se va a salvar si es que toca, no te digo lo toda, parte de la pelota. Siempre va el tema de al delantero que lo salva a tocar la pelota. Sí. Si el delantero no toca la pelota, por más que haya un contacto, el árbitro duda. Agradezco a Cristian. No lo vio el jugador que nos envía. No lo vio acá. Lo que pasa es que Cuello estaba de espalda a Cecilio. Cuello no lo ve a... Es que eso pasa mucho. Lo que pasa es que el reglamento no dice... Claro. Si hay falta o no hay falta. Pero es una vivada de Cecilio. Claro. Porque, a ver, Cecilio no es que va en pos de ganar la pelota. Él se percata cómo está perfilado Cuello. Es decir, yo llego y me avivo y toco el balón... Claro, porque me va a tocar. Él sabe que Cuello iba a jugar a la pelota, que iba a rechazar. A patear, claro, que iba a rechazar. Cuello se siente tan Entonces libre. Entonces ahí se antepone. Sí. Es Cuello, como decirte, no sé. Bruno, vos, Cuello se siente tan libre para rechazar. La otra vez me bajaste la caña y dijiste que los segundos ejemplos son malos. Los primeros sí. Quiero poner ¿Tenía razón o no? Sí, tenés razón. razón. ¿Sabes que te está copiando últimamente con su ejemplo? Regi. Ah, Regi también. No, el ejemplo de Johnny es Johnny. Bruno, y le paraste. ¿Sabes qué? Fue tan cómodo que generalmente el defensor va a buscar la pelota y él la rechaza. Este la esperó porque pensó que estaba libre. Entonces por eso se da la jugada y es penal. Y mira que ya es la segunda jugada consecutiva donde Cecilio utiliza la inteligencia antes que la ventaja cortoplacista. Es pícaro. La vez pasada hablamos de la roja de Barrios. O sea, él decide priorizar. Acá es mejor que lo echen al rival que eventualmente buscar el gol. Fue lo que ocurrió. Y esa es una jugada donde solamente el defensor le va a salvar si es que toca el balón. Si tocaste la pelota, entre comillas, hasta podés haberle pateado más fuerte, inclusive al rival. Es conceptualmente la misma jugada de Aguayo contra Sol. Porque allí es, el defensor de Sol no llega al balón y Aguayo sí toca la pelota. Después la intensidad del contacto es lo que va a generar para que se hable. Debió ser o no debió ser, pero una vez con la herramienta del VAR, me parece que estaba todo muy claro. Ariel, para mí ningún tipo de duda, no resiste el análisis. Hubo un contacto muy claro donde y en el área y por más que no tuvo una intensidad importante, es contacto en el área, es un descuido del defensor. Por supuesto en el área uno tiene que cuidar todos los detalles porque es una zona muy riesgosa, la viveza de Cecilio. Y no admite. Yo he visto la segunda rep y ya no tuve ninguna duda. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estamos, Eber? 20 menciones, Bruno. Estamos muy bien. Poneme fanfarria. Voy a arrancar con Fabio Martí. No, sacan eso para hacer Ben Hur, hermano. Che, Ariel, vos vas a cumplir los años y no te... Parece Vamos a actualizar, o sea, te voy a traer yo un... El pelado ese con la ceja pintada. Sin en el aula de la escuela, ¿te acuerdas? En el aula de la escuela. ¿Qué es eso? Vamos, hermano. Que así empezaba. Óbigo tiene todo, no sé... Para ancho. Para ancho. A ver... Hoy trabajan los muchachos completo, ¿verdad? Hoy vuelven completo. Hoy tienen programa completo. Ayer le cubrimos bien. Le cubrimos, sí.
hecho, la previa arrancate con su cortina. De 4 a 5 fue ancho. Le hiciste entrar a la gente de... Sí, ancho. Fue una parodia, ¿verdad? De 4 a 5. Parodió allá. ¿En serio? ¿No? Sí. El ñañacismo es mortal. Después dijimos una mentira, esto no es ancho, es la previa. Vamos, Sí, cerramos. atiendan bien, muchachos. Arranco con Fabio. Hasta Darío se metió, vi que había una interacción ahí de... Es que hay... La guerra es campal. De estar muy cerca de amigarnos, volvió otra vez la... Esta es la frase de amor y odio, un paso, Sí, ¿verdad? sí. Más o menos Pero eso. más, estamos muy pegados al odio hoy. Pero suele decir que da gusto escucharle. Y... Yo le escucho, claro que da gusto, ¿verdad? El tema del pulmón de la vaca y todo eso. Acá el tema, ellos no reconocen como un trabajo la labor del periodista deportivo. Ese es el problema. No, pero es ver fútbol gratis. Eso no están locos, no. ¿cómo, pico? Macho fácil, güey. Poneme un poco urgente, wow. Poné, y después ya voy a Fabio. Urgente, poné la de prensa. Atención, Ángel Ramón Barcini acaba de presentar su dimisión como ministro. Recordemos que Barcini tuvo antecedentes como el caso Tacumbú. ¿Qué pasó, Leti? Choco, se fue el ministro Barcini. Era que tuvo muchos problemas él. No era un buen ministro. ¿Y quién es el nuevo ministro? Llamarle al ministro. Ministro, ¿cómo te va? Y después la misma cantinela. Sí, nosotros vamos a seguir las indicaciones del presidente de la República, que nos dio directrices muy claras para mejorar la penitenciaría. Todo bol. Una vez era que... ¿Así, Wesson? No, una vez era que estaba hablando con un médico... Señor ministro, le dice el otro. Con el médico del costo de la ambulancia. ¿Cuánto cuesta la hamburguesa? ¿Cuánto cuesta la hamburguesa? Le digo, en vez de la ambulancia. Eso fue casi a ella. No, déjense de joder. No, dale. Vamos, señores, a lo nuestro. Poneme, hermano. Fabio. Bien, bien, bien. Señor. Vos sabés que esta fue la primera película que yo me fui a ver al cine. ¿La Galaxia? Sí, Star Wars. Y me quedé impactado, emocionado. Me fui con la señora que trabajaba en mi casa. Ella era la niñera. Me llevó a mí, pues yo era muy cabezudo. Entonces me acompañó. Y viste que al final se pelean padre e hijo, ¿verdad? ¿Y dónde fuiste? ¿El que estaba acá cerca? Acá, Cine Roma. Porque estaba el otro también. Acá cerquita, acá a cuadras. Cosmos. ¿Verdad? No, yo me fui... Porque ahí venían todas las películas. Yo me fui al Cosmos. Sí, ahí venían todas las películas. Yo me fui a ver varias, sí. Cuando empezaron a pelear así con las espadas. Poltergeist. O sea, cómo se te queda en tu mente, hermano. Qué locura. Bueno, Fabio, señor, atende. Sí. Se mantienen los resultados. Estamos así como ahora. El campeonato llega a la última fecha. ¿Contra quién juega Cerro Porteño? Contra Nacional. ¿Contra quién juega Olimpia? Libertad contra Olimpia. Olimpia, Libertad, sí. Vos tenías espacio para 3 y se neutralizó uno. No, porque no, quiero que va a preguntar algo. Es mano a mano. No, la pregunta ya creo que ustedes saben. Sí, me imagino conocen muy bien el estilo. Cerro va a tener que alentarle a Olimpia. No, si llegan así no hay tanta... No, ya sé que depende. Claro. Cerro depende de sí mismo. Si llegan así, Cerro ganando es campeón. Pero Nacional te puede crear un problema. Mira que el partido, porque ahí vamos a suponer, poneme ya sonido de estadio. Ariel va a ir a el partido Olimpia Libertad y nosotros vamos a hacer Cerro Nacional con Federico y con Dani hasta ahora. En el este parece. En el este. Ciudad del Este, está. Volvemos a Ciudad del Este. Claro. Sí. Miércoles 5 de junio. Hay que moverse ya. Yo voy a operativo Cangerman. La gente de Cerro no le va a gustar, pero sí, esa es la línea. Para mí yo llegando esta mañana y no se mueven. La gente me dice no hay vuelta atrás. Incluso me dijeron ya extendimos el campeonato hasta el 5 porque tiene que terminar el 2. Correcto. Nacional va a reventar, se va a ganar más de 1.000 millones, no sé, 1.500. Poneme en el sonido el de Cerro, hermano.
Y Ariel va a ser testigo de un partido muy especial. Bueno, yo le voy a decir, señores, avanza Cerro Porteño. Aquí en el Pache Carrizo. Entrega para Churín. Va Churín, remate. Palo. Vamos acá. ¿Dónde va a ser Olimpia? Defensores del Chaco Ariel. Sí, señor. Acá avanza Alejandro Silva. Tiró. Gol. Comienza a gritar por ahora, campeón. No, perdón, esa parte no. Sí. Esa parte no. Bueno, y ahí me pasa. Señores, Chuberico, está candente, Libertad campeón, por ahora avanza Cerro. Rebote penal para Cerro. Va Cecilio, palo afuera, no. Neque, segundo gol de Libertad. Anulado por el VAR. 1-0. ¿Y qué va a querer el hincha de Cerro ahí? Dale, Olimpia, empatada. ¿O no? Fabio. ¿Qué va a hacer eso? Si vos sos de Rita, vas a decir, Olimpia quiero que gane. Mira lo que te estoy preguntando. Si sos hincha del Cerro. ¿Qué? Creo que la pregunta tendría que ser si soy hincha de Olimpia. Espera, hincha de Cerro que quiere que gane Olimpia. Pero obviamente que va a querer que gane, claro. Es como decirle al hincha de Boca, ¿vos querés que River gane? Pero claro, si voy a ser campeón, ¿sabes qué? Claro. Ganar los próximos 2 clásicos también te doy. Ganarle 5-0. Independiente Racing. No, pero no podés permitir. No, yo por lo menos no. Acá la pregunta, yo pensé que iba a preguntar si el hincha de Olimpia iba a querer ganarle a Libertad. Pensé que esa era la pregunta. No, pero esa viene después. Porque el nombre del de Cerro va a Porque querer. ¿qué pasa si Olimpia dice, no, acá nosotros vamos a que nos metan 3 Libertad y que pierdas allá, vamos a esperar qué pasa con Cerro? 15 minutos Ariel diga, gol de Libertad, Roque Santa Cruz encima. 3-0, un Olimpia desdibujado, desconocido Fabio Martín. Sí, realmente insólito lo que estamos viendo, un Libertad apabullante ante un Olimpia desabrido y maniatado futbolísticamente por Libertad. Qué película, qué libreto. No, y igual, ¿qué pasa con Olimpia? Yo me voy, Bruno, sin querer sacar el tema de votar con el guión, ¿verdad? Pero me voy a la previa del partido, que van a ser pocos días después del domingo. Sí. Pues son 3 días nada más. Y me voy a la previa, si están en los puntos así, Olimpia ya no tiene posibilidades. No. Y si llega Cerro y Libertad, es que iba a querer el hincha de Olimpia, por sobre todo. Pero mira que hay hinchas de Olimpia que te dicen, yo a los liberteños no le puedo. Y te dicen, yo conozco hinchas de Olimpia. Vamos a hacer audio con WhatsApp. nombre y apellido. Pero ¿quieren que Cerro sea campeón o que Libertad sea campeón? Yo digo lo siguiente. ¿O quieren que entregue Olimpia su partido contra Libertad? Voy directamente a eso. El primer planteamiento, por supuesto que iba a ir a la Porta de Jacula de Uy, el hincha de Cerro va a querer que gane Olimpia. Claro. Pero, en la medida de lo posible, va a querer siempre salir campeón por sus propios méritos, al menos en el último partido. No, pero eso, gracias. Eso no, pero espera. Niágara, Iguazú y la del Ángel está bien, correcto. Pero no va a ser lo mismo que Olimpia le dé la mano y que dependa de Olimpia. Y que Olimpia le diga, mira, pregúntale cómo salió campeón atrás de Boca, que River le dio una mano contra Racing. No, pero no es igual. Pero no es igual. Es más, se burlaron porque le decía, ¿sabes qué? No. Ustedes no le iban a nadie, nos dieron a nosotros el título. No es igual. Y sabes de eso, acá papá, gracias. Acá la pregunta, Ariel, me vengan a agradecer. Acá la pregunta es si el hincha de Olimpia va a querer. También, por eso dije que gane su equipo. Yo por eso empecé por el primero. Porque va a ser una mancha, una mínima mancha el campeonato. Una mínima mancha. Que su eterno rival tenga que ganar y depender de su eterno rival para que sea campeón. Yo creo que en el caso de Cerro no hay dilema. No hay, o sea, ya que hablaste del Star Wars y todo eso, si ese guión, no, tira. Dame el de Olimpia. Porque el de Olimpia se va a parecer mucho a lo del Tottenham, hace poco. Por eso tanto se habló de la definición de Son. ¿Por qué? Y el propio técnico dijo, el ambiente fue raro hoy acá. Yo y mis jugadores queremos ganar. El hincha hoy más con el tema de cómo consume, en red y todo pero eso. El hincha, vamos, WhatsApp 0972-730-730. El hincha olimpista, ¿qué quiere? Porque al final Olimpia va a ser jugador, quieras o no.
Claro. Ya quedan 3 fechas nomás, muchachos. Claro, hoy, vamos a blanquear ya esto. Adivinando. Olimpia ya no llega. Tiene que haber. Salvo que se dé un Martín Gala. Justo te iba a decir una eso. Martín o un. Una Martín Gala. Hoy muchos hinchas de Olimpia te van a decir, ¿sabes qué? Olimpia, como dijeron la otra vez. Pero esos 3 días que van a llegar, donde ya quizás no tenga opción, ahí van a responder. Y yo tengo, ¿sabes qué? La duda, Bruno, respecto a lo que era año antes, porque repito que hay muchos hinchas de Olimpia que lo de Roque, el mismo manejo del club y todo, están en contra de la Libertad también. Tienen una o sea, hay como animadversión. más encono, ¿cómo sería? No es tan segura tu elección como hubiera sido unos 10 años atrás por ahí. Sí, hay una pica. Claro, no, si no hay libertad, para hacer más, así mismo. digerible el término. Hay una pica con Libertad. Así es. Fíjate que hasta había hinchas del Olimpia que decían, por lo de Roque, hubiera ido a Cerro. Pero ¿por qué Libertad? Acá que Ernesto Beltrán, que es un muchacho joven, dice, sí, el olimpista de redes sociales prefiere a Cerro antes que a Libertad, ¿cierto? Yo leí. Pero ese de redes. No, de redes. Capaz en la cancha puede ser más parejo. Pero, ¿sabes qué? Primero el hincha de Olimpia te va a decir, al ser un tema de dilema, déjame que la matemática me diga que ya no tengo chances. Porque, claro, así te va a reaccionar. Digo que hoy te va a decir, no, Olimpia. Hoy te va a decir, todavía quedan 2 fechas. Pero por eso el principio el punto a debatir era si llegamos así como está ahora la cuestión, con Cerro y Libertad con el mismo puntaje, quiere decir que Olimpia no va a poder ser campeón en la última fecha, hermano. No va a poder por ser. Eso, o sea, bueno, entonces ese fue el principio del planteamiento a la mesa. Correcto. Y a la audiencia. Y van a haber 3 días entonces, ¿qué quiere el hincha de Olimpia? Porque va a juzgar Olimpia el campeonato. Y si porque ahí también te planteo, ¿qué pasa? Otro tema. Vamos a blanquear también ya. Pues acá para nosotros hablamos directo. Esta es una mesa directa, no hay acá. Vamos a darnos la vuelta, no sé, para ver que no sé si es blanco, veo medio negro, parece que es gris, no, hacia azul parece, no, acá es rojo o negro, blanco o negro. Yo creo sinceramente que el que ponga la mayor cantidad de premios, ese es el que va. Porque acá no me vengan con historias, yo sé que vos le vas a llamar al dirigente, le vas a decir, buenas tardes, fulano, sí, buenas tardes, Bruno. Ay, Pico Vicente, no, yo sé que hay, pero no me consta, de que las hay, toda la bola terapia, que nota que nos sirven luego para preguntar. Pero bueno, a veces uno tiene que hacer por trámite. Pero todos sabemos que existe. Pero les entendemos Nacional porque si ellos llegan a decir lo que nosotros decimos. Claro, entendemos, por eso también digo, comprendemos. Comprendemos y son cuestiones de trámite, por eso digo, ¿verdad? Pero el oyente pues no sabe que es bola. Porque es una argucia, una mentira, no sé. Una falacia, no sé. Nacional va a ser incentivado. Si llegamos a puntos iguales, Nacional va a ser incentivado, que da miedo, hermano querido. Primero la recaudación y segundo va a haber una bolsa para los jugadores. Y te descuida va a ser de la misma proporción de la recaudación. De 1.000 millones te descuida. Hacemos 1.000 millones dividido, 25 nomás rápido. O 24, ¿cuántos juegan en el plantel? Que jueguen, los que entren a jugar van a cobrar. 16. 16, dale, ponemos. Hacer 1.000 millones dividido 26 millones cada uno. Mira que hasta en eso ya está la tabla de prorrateo. No cobra lo mismo el que no es 24. 90, que entró los últimos 5 minutos para enfriar. Dividido 16. Yo te dividí en 22 más o menos, porque todo tiene que ligar. 45 y medio. ¿Viste? Casi 50 millones de guaraníes. Bueno, ¿y vos te crees que Olimpia no va a ser incentivado? Esa última fecha no hay necesidad. Las 2 fechas anteriores sí. No, y Dani, lo de Nacional. No. Porque no lo Cerro, el capitán de Cerro yendo al capitán de Olimpia. Cubrirte se llama. Porque, ¿qué pasa si vos no le podés ganar a Nacional? Y vos no le incentivaste a Olimpia. No, yo a Olimpia lo saco como lo sacaría Cerro si estuviese en ese rol y a Libertad también. Yo voy a los otros equipos. Por ejemplo, en la siguiente fecha, a Emiliano Tacuarí.
Ayer de Guaraní ya habrá sido incentivado también. Ahora en los últimos partidos de los dos lados. De los dos lados. ¿Y qué me decía Tacuarí que empató únicamente 0-0 el sábado? También, seguramente ya hubo también de los dos lados. Yo creo que Libertad y Cerro juegan. Pero vamos de los dos lados, juegan los dos de los dos lados. Pero eso, pero para el Libertad Olimpia yo creo que hay partidos donde decir, acá no hay necesidad. Por eso se genera el dilema. ¿Vos por qué decís que no hay necesidad? ¿Ya porque es la última fecha o porque Porque el Olimpia- tema, Dani? No, es que uno presupone que Olimpia va a entrar a ganar la Libertad. Pero cuando se habla de eso ya no hay colores, ahí no pasa, no hay rivalidad, pero... Porque yo me acuerdo aquella Después vez, aquella vez de Cerro Porteño Nacional, ese equipo de Cerro no aceptaba ni un incentivo. Cuando Olimpia fue contra el 3 de febrero, la última fecha del famoso Cerro Nacional. No, el que atrás que el Gato García puso juveniles. hizo el gol y nadie festejó. Sí. Y ese equipo, por ejemplo, no aceptaba ningún incentivo. Claro. Hay que ver la línea de tiro a Por Olimpia eso, ahora, ¿verdad? por eso. Pero por eso quiero saber. Mira, Olimpia te dice... no creo que lo haga. Pero dice, muchachos, vamos a empezar la pretemporada temprano. Sí. La última fecha por ser miércoles. Queremos ver a los chicos. Y se va a Ponele. Ahí te genera un odio. Olimpia también, así como está Federico, tiene la obligación de sumar todo lo que pueda. Es que viene Porque sumando bien. Claro, porque son puntos que al final de cuentas hasta te Viene pueden sumando llevar bien. a una Copa Libertadores. No creo que así nomás Olimpia también a la ligera tome, y más todavía que Palermo, más allá de que agrandó su crédito, pues aún hay algún sector que duda de su trabajo. Jubero a Hitor, ¿no? Y bueno, son muy amigos, pero siempre hay puntos en común en esta historia que estamos hablando. Daniel Campos, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Saludo a la mesa y a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Tempetarú? Muy bien, ahí en carrera. En carrera. En carrera estamos Fabio, ahí. Le ganaron una encarnación. Intermediólogo. ¿Verdad, Fabio? Le ganaron una encarnación. Claro, está está tercero, ahora mismo tiene... bueno, 15 Carapeguá puntos. ganó cuarto, está ahora porque ganó Carapeguá también ayer. Sí, pero estamos ahí, estamos juntos. 15 puntos, 22 tiene el puntero. Está bien. Que tampoco es la desesperación de Tempetarú por ascender. Ustedes fábrica jugadores lo que quieren, que de hecho ya lo tiene, ¿verdad, Daniel? Claro, esa es la idea. Pero también nos gustaría ascender, claro que Sí, pero no, la idea lógico, es ir no, paso lo- a paso. Claro, no, pero ustedes son un club formador en principio, ¿verdad? Daniel, aprovechando que no hablamos permanentemente y vos también tenés ese perfil, y se entiende, ¿verdad? Vos sabés que una vez leí la historia de Jorge Méndez, y vos sabés que Jorge Méndez, que es el mejor representante, debe ser uno de los mejores de la historia, ¿verdad? Y él tiene muy pocas entrevistas. Él no habla con la prensa. Habrá dado 2 entrevistas en su vida. ¿Sabía eso, Daniel? Bueno, es un poco el perfil. Lo que pasa es que tampoco uno puede, por ejemplo, un medio como Paraguay, que nos conocemos todos, yo hace 20 Exacto. tantos años que estoy, tampoco podés negarte a hablar siempre. Yo no soy... Y te lo agradecemos. Pero sos del perfil de que no estás hablando permanentemente. A eso nomás quería... No. Que está bien, ¿verdad? Porque hay etapas en las que uno hace su trabajo y ahí tiene que enfocarse en eso y no, si no tenés algo que decir o algo que comentar, algo importante, entonces no vas a estar hablando en la radio todos los días, porque si es por los periodistas deportivos vas a hablar en todas las radios todos los días. No es la idea, no es la idea. Está La idea muy es bien. trabajar y tener un perfil bajo. Por eso, Daniel, bueno, entendiendo esa situación y aprovechando, hoy tenemos una gran audiencia y medios argentinos que nos siguen permanentemente por el tema de las redes sociales. Daniel, hoy realmente, ¿en qué situación está Ramón Sosa? En la mejor, está en un nivel superlativo en la parte futbolística y obviamente está en boca del mercado porque ya el presidente Talleres lo dijo públicamente, se le prometió y se nos prometió y se va a vender el jugador, se va a negociar, obviamente que para eso tienen que llegar las ofertas y en eso estamos trabajando ya nosotros desde hace un año en las grandes ligas y bueno, estamos esperando que alguno de los clubes pueda formalizar el interés que ha mostrado y han hecho pasos como para demostrarnos a nosotros que tienen interés porque han venido a verlo, han seguido, bueno, tenemos algunos informes y ahora es una cuestión de mercado, hay que esperar en los próximos 15 días, yo creo que
alguno avanzará. Y no es ningún secreto que estamos apuntando a la Premier League, que donde el jugador anhela y tiene su sueño de jugar, y donde nosotros tenemos otros jugadores y tenemos grandes contactos, y que venimos trabajándolo ya hace 2 años en ese mercado, y ojalá todo este interés que han mostrado se plasme en una oferta. Daniel, ¿hay un club de la Premier que específicamente dijo o manifestó que va a presentar una carta intención? Bueno, eso es parte de nuestro secreto de trabajo. Obviamente que tenemos sensaciones de que sí. No todos los que salen publicados son verdad, pero como los clubes de la Premier son todos grandes clubes, ahí no hay chicos. Estamos, digamos, muy cerca de que algunos de estos clubes que nosotros estamos trabajando ya hace un tiempo, creemos nosotros que puedan ofertar. Daniel, se hablaba con respecto a Inglaterra justamente, que el grupo que maneja el Chelsea lo podría comprar y cederlo, por ejemplo, al Estrasburgo de Francia. ¿Crees que ese tipo de operaciones es lo que le va a favorecer al jugador o no? No, por empezar no creo en esa operación porque no, para mí es periodística, pero no importa. O sea, puede que tengan... Nosotros hablamos con el Chelsea no manifestó eso, dijo que si bien no tenía una lista, no era una prioridad, y si otros clubes han mostrado interés. No te voy a decir clubes porque no voy a empezar a hacer el carteo de los clubes, pero hay otros clubes que sí han mostrado interés y sí lo tienen como una opción, digamos, próxima. O sea, ahora mismo para Chelsea no es prioridad Ramón Sosa. Eso es lo que nos dijo su director deportivo. Mira que eso es muy importante. ¿¿Ramón tiene preferencia por algún club por una cuestión deportiva? No hay mucho, aquí, preferencia, bueno, como me decís que juega en el Real Madrid, pero a ver, me hago entender, Dani, perdón que te interrumpa. No es lo mismo que vos fiches, por ejemplo, por decirte, por Chelsea, vamos a suponer Chelsea, que ahora estás aclarando, que vos fiches, por ejemplo, por el Brighton, porque en el Brighton a lo mejor vas a tener más posibilidades de lo que jugar. Se habló siempre, Everton también, ¿verdad? O Everton, ¿verdad? No digo con esto que, porque Ramón tiene unas condiciones, yo creo que él está preparado para ir a cualquier club grande de Inglaterra. Yo le tengo muchísima confianza, un jugador que distinto. Entonces, a ver, a lo mejor eso sopesa al jugador o lo sopesás vos también, por eso te pregunto. No. Acá es el mercado el que marca dónde puede jugar. Tenemos clubes, no quiero nombrar clubes, pero tenemos varios clubes que sí lo quieren, que son clubes, no es ni el Manchester City, pero son clubes todos importantes y clubes con posibilidades de... Ahí, mira, para que tengas una idea, cualquier equipo, ya me nombré Brighton o quien sea, tenés que ir a ganarte un lugar porque las plantillas son todas súper competitivas. Yo sé que hay una dimensión de clubes grandes, Manchester City, Arsenal y todo lo demás, pero en la liga, te lo digo por experiencia, en donde vos vayas tenés que ir a pelear un lugar. Y nada, van a ser clubes de mitad de tabla para adelante, seguramente. ¿Y la cotización es piso de la que habla Talleres? Talleres de Córdoba, la pone Talleres de Córdoba, Talleres es dueño del 100% de los derechos, y ellos son los que ponen la cotización y están parados en esos números que se escuchan porque es digamos, básicamente la cláusula de salida. Conociendo los plazos, ¿esto sería para mediados de julio? ¿Se estaría cerrando todo, Daniel? ¿O ya muy avanzado? ¿Tendría que ser en junio? No lo sabemos todavía, pero yo entiendo de que en los próximos 15 días podemos tener algún avance para saber si ya han tomado alguna decisión, que no son fáciles los clubes ingleses para decidir. Hacen todo el camino con 6 o 7 jugadores y después contratan 2. Quieren saber todo y bueno, veremos a ver. El mercado nos va a marcar cuándo, en qué tiempo y los valores también, ¿no? Aparte está en un momento, o sea, ponerle que yo soy un club y lo sigo desde abril o marzo, pero está en un momento en el que él mismo va derribando un montón de cosas, el gol de media cancha, el salto, la Copa Libertadores que está haciendo,
y estaba viendo recién una encuesta en TNT, que es uno de los canales de deporte, donde los hinchas en general lo votan como el mejor jugador de Argentina en este momento. O sea, no entra Boca, River, Racing, Independiente. Hay como un momento impresionante y un reconocimiento general a lo que es Ramón Sosa hoy. Te voy a decir una aclaración, no lo vienen siguiendo desde abril, lo vienen siguiendo desde Gimnasia Grima de la Plata, porque este es nuestro trabajo, lo hemos presentado, estuvimos cerca antes de que vaya a Talleres, estuvimos cerca de llevarlo ya a la Premier. Hubo un equipo que se interesó por él, y el seguimiento es desde hace un montón de tiempo. Estos clubes tienen un departamento de scouting descomunal, donde vos le nombrás cualquier jugador y conocen absolutamente todo, y nada, es un jugador que está siendo seguido y están siguiendo precisamente su evolución, y ahora realmente se está cerca de hacer algo porque su evolución ha llegado a un lugar donde creemos nosotros que puede haber una decisión positiva. ¿El Newcastle también está entre esos clubes? No voy a hablar de clubes porque si no estamos en el... No, pero bueno, por lo menos descartó al Chelsea, por el Everton dijo que sí estaba. Descarto lo que están no te voy a decir porque son y estamos hablando. Perfecto. Pero hay muchos equipos que lo están mirando y ahora veremos quién decide. Porque a veces no tiene que ver con que lo quieran, tiene que ver con quién venden ellos, quién se desprenden. Ellos son muy pragmáticos, muy organizados y depende de un montón de cosas. Hay muchos equipos que buscan al mismo jugador, por ahí un equipo agarra uno y otro agarra otro, así es esto. Es un mercado que está muy preparado son muy profesionales para las compras. ¿Qué porcentaje tiene de meter del pase de Ramón Sosa, Daniel? Son confidenciales y es una plusvalía, no es un porcentaje, es una plusvalía de la venta y es algo que está entre los clubes. Correcto. ¿Y cómo está Miguel Almirón? Porque hay muchos rumores también. ¿Él va a continuar en el Newcastle? Él tiene contrato y estamos esperando. Hubo algunas consultas de otro tipo de Premier, pero consultas, simplemente lo preguntaron. En principio el Newcastle no lo quiere vender, pero puede haber novedades también. El mercado árabe siempre está dando vuelta por ahí y veremos a ver qué sucede. Todavía no hemos adelantado nada, pero estuvimos por allí, estuvimos hablando y si hay alguna oferta que pueda seducir al Newcastle y a Miguel, pero el técnico, la parte deportiva, quieren que se quede ahí. O sea, ¿se puede dar el fin de ciclo de Miguel en Newcastle? No diría fin de ciclo porque todavía no tenemos absolutamente nada, simplemente hay que ver qué es lo que pasa en los próximos, ya te digo, 15, 20 días, y si hay algo que, pues Miguel está muy cómodo, te aclaro, en el club, no es que está buscando salir, salvo que haya algo superador o algo que sea de un mercado como el árabe, que puede ser económicamente, digamos, superlativo. Si no, está todo más que bien con Miguel. Daniel, para aclarar simplemente, ¿Olimpia no tiene nada que ver con el pase de Ramón Sosa? No, que ver. Nada que ver. Eso fueron transferencias atrás. Pero él quiere seguir en Europa o puede ser, por ejemplo, un mercado así como el que paga tanto ahora Emiratos Árabes, Arabia. Por eso te digo, si puede ser en Europa o si hay algo así descomunal irrechazable, puede ser que pueda atender alguna posibilidad, pero está muy bien en el club, está muy bien, muy querido. El club está siempre, ahora es un club que ya pelea ahí. Tuvo un bajón este año porque jugó Champions, tuvieron 10 lesionados juntos, si no estaría en otra posición. Pero es un club que va a ser uno de los grandes de la liga, sin lugar a dudas. Bueno, creo que la noticia, sin duda, es lo del Chelsea, que decir que no es prioridad, te comunicó el director, así que esperemos y que sea. Te vuelvo a repetir lo mismo, la liga inglesa cambia. Nosotros hicimos la consulta ante tanto que insistían y nos dijo que sí que lo conocen al jugador, pero que no estaba como una prioridad ahora para contratar. Esto puede variar en 3 semanas, ¿viste? No se sabe. Claro. Pero hoy nos digo que no y es lo único que te puedo decir. El sábado juega Talleres contra Boca en la Bombonera. Imagínate qué lindo partido, porque muchos medios argentinos decían, Daniel, después del último gol que hizo de cabeza contra Tucumán, que podía ser la despedida de Ramón de la gente de Córdoba. Y el próximo sábado no va a jugar más en Córdoba porque el proceso de selección
Cuando vaya a volver a jugar de local, ya él no supuestamente va a estar en la selección. O sea, el Por último eso- partido en Argentina es el del fin de semana. No, creo que otros partidos más. Pero Creo ya no cuando- juega más de local Talleres en Córdoba, entonces. Exactamente. Perfecto. Se referían a la localía. Bueno, ahí está, ya estoy viendo ya la foto de Cavani con Sosa, ¿no? Todo el espectáculo ya para el partido que vamos a poder ver el sábado, sí. Sí, Porque claro que es sí. a las 19 horas. Claro que Exacto. Termina Cerro Tacuarilla, estamos viendo el partido de Ramón en la Bombonera. Ramón y Galarza y Rivero, que andan bien también. Se están metiendo bien Blas Rivero y Matías Galarza en Talleres. Daniel, éxito siempre. Muchísimas Dale, gracias saludos, por atendernos. saludos, que siga bien. Siga bien. Daniel Campos, representante Ramón Sosa, acaba de anticipar a ABC Cardinal, el Cardinal Deportivo. El Chelsea por ahora le dice que no a Ramón Sosa. Su director deportivo le comunicó a Daniel Campos, quien contactó con el propio director deportivo del Chelsea y le dijo que por ahora no es prioridad para el Chelsea. Nosotros hablamos con el Chelsea no manifestó eso, dijo que si bien no tenían una lista, no era una prioridad, y si otros clubes han mostrado interés. No te voy a decir clubes porque no voy a empezar a hacer el carteo de los clubes, pero hay otros clubes que sí han mostrado interés y sí lo tienen como una opción, digamos, próxima. O sea, ahora mismo para Chelsea no es prioridad Ramón Sosa. Eso es lo que nos dijo su director deportivo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y ya en la última parte se puede escuchar que él dice, Chelsea le dice que no, por ahora, pero puede cambiar, dice, pero ya le dijo que no. No es su prioridad. No, ¿verdad? primero dijo prioridad, pero por eso Textualmente. te digo, Federico, en la última parte cuando le hice la última consulta, Sí. él me dice, sí, Chelsea ya dijo que no, pero puede cambiar, dijo, pero ahí puede... Pero él- siempre quédate con la primera respuesta. En este tipo Sí. de casos. Viste que famosos te dicen y después generalizan más. Yo creo que fue pero específico también, si al no toma apuntar- la declaración, Sí. él dice, hay otros clubes que sí No, lo claro. tienen Claro. como... Cuando le preguntaba por Newcastle, por ejemplo, digo, no voy a hablar de clubes, digo. Entonces puede A ella le pongo un puntito a Newcastle. Everton dijo porque se hizo público. Lo de Ramón Sosa, que están ahí. Y de Almirón me parece que dijo con mucho énfasis un par de veces lo de Arabia, que hay Claro, ofertas muy importantes. Pues yo lo escuchaba como que está bien, él está cómodo en Newcastle, pero es como que ya quiere cambiar de aires, ¿verdad? O sea, no lo digo, cuando yo le digo fin claro. de ciclo, él dice no, No, creo porque él sea fin sabía de que si ciclo. decía sí fin de ciclo, Claro. eso va a salir, primero va a salir en Argentina y después va a salir en Inglaterra. Sí. Claro, por eso, pero es como que le pueden buscar la salida también, ¿verdad? A Miguel Almirón, y sobre Pero todo lo del de mercado de Almirón, Arabia. lo de Sosa rápido, ¿eh? Primera quincena de junio ya. Sí. O sea, en la Ya Copa hay América, promesa del la Copa presidente. América ya vas a ver ya Sí. de qué club éramos Sosa. A lo mejor ya le vamos a presentar como no jugador de... Claro. ¿Vos sabés que pongo mi ficha por Everton? No sé por qué. Yo también. ¿Verdad? Sí. No sé por qué se me hace que va a ir a El Everton. primero que sonó y el que sigue sonando. Everton está en la ciudad de Y Londres. que se ¿verdad? fue lo a buscar, ¿no? En Liverpool. Liverpool. Everton Claro, era sí, el clásico el con... clásico pobre de Qué lindo. hoy en día de Liverpool. Sí, no, pues Everton es muy tradicional, es un Claro, equipo por eso digo, muy... hoy en día, antes era Y un es el equipo- azul versus el rojo, ¿verdad? Y contaba hace poco Dani que quieren salir de Goodison Park, que es su estadio, ¿verdad? Que quieren construir otro, ¿verdad? Y estamos hablando de un equipo que tradicional, ¿verdad? dinero y le dinero sobra. no le falta, ¿verdad? Y está bien. 34 minutos. Gracias, mi querido Fabio. Señores, la noticia del día, sin dudas, lo de Ramón Sosa. Chelsea por ahora lo descarta a Ramón Sosa. Repito, esto lo dijo el propio Daniel Campos, representante del jugador Ramón Sosa. Nosotros hicimos la consulta que tanto que insistían y nos dijo que sí que lo conocen al jugador, pero que no estaba como una prioridad ahora para contratar. Esto puede variar en 3 semanas, ¿viste? No se sabe. Claro. Pero hoy nos digo que no y es lo único que te puedo decir. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos
vamos a crear. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Descubre la sonrisa perfecta en Pen Odontología. Con 10 sucursales estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. Pen Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen Casa Promos. Llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes y etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Creo que la otra frase y noticia a destacar es que Miguel Almirón, Newcastle no lo quiere vender ahora, pero que siempre rondan equipos de Arabia Saudita. Hay interesados en él. Hay interesados en él. Eso sí. Creo que es la segunda otra noticia importante que nos daba Daniel Campos. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar, la primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, murcuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Él tiene contrato y estamos esperando. Hubo algunas consultas de otro tipo de Premier, pero consultas, simplemente lo preguntaron. En principio el Newcastle no lo quiere vender, pero puede haber novedades también. El mercado árabe siempre está dando vuelta por ahí y veremos a ver qué sucede. Todavía no hemos adelantado nada, pero estuvimos por allí, estuvimos hablando, y si hay alguna oferta que pueda seducir al Newcastle y a Miguel, pero el técnico, digamos, la parte deportiva, quieren que se quede ahí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y Atalanta es el flamante campeón de la Europa League después de vencer al Bayer Leverkusen, cortando esa racha impresionante de victorias de invicto que tenía el equipo alemán de Xavi Alonso. Gran figura Ademola Lookman, autor de los 3 goles. 3-0 la victoria del Atalanta para proclamarse campeón de esta versión de la Europa League. ¿Nigeriano él es? Británico, nigeriano, Nigeriano. Sí, nacionalizado nigeriano, decían, que nació en no sé si Inglaterra, pero de origen británico, nacionalizado nigeriano. Qué jugador, cómo terminó acechando golpes. Vos sabés que fue el partido muy similar al que le hizo Atalanta al Liverpool en la ida, en Anfield. Igualito, dominio de Liverpool,
robaban la pelota en presión alta a Atalanta y gol. Así le ganó al Liverpool, le goleó en aquel partido de ida, y ayer otra vez asestó un tremendo golpe para que por fin pueda salir campeón el Atalanta, que había perdido 3 finales de Copa Italia para llegar a esta posibilidad de ganar, y por fin se consagró también un técnico que está haciendo buen trabajo, como el caso de Gian Piero Gasperini. Y ya dijimos, Gasperini, 30 años que dirige Gasperini, era el primer título que gana. Sí, se le escapó Gasperini, realmente, varias finales. Sí, señor. Juega 3-4-3. Sí. Desde el 16, estando ahí en Atalanta, y un técnico que también quedó en el recuerdo cuando el dueño del Inter cambiaba como pañales a los técnicos. Duró 5 partidos ahí dirigiendo al Inter, pero por fin se le dio, y la foto esa donde parecía que le mandaba a callar a Xabi Alonso en la imagen ayer en Dublín para el título del equipo italiano. La nueva Champions será en formato virtual. ¿Del sorteo estamos hablando? Del sorteo. Y ya dijimos, Hansi Flick ya está como para ser técnico del Barcelona, el equipo Blaugrana. ¿Está bien? Sí. El equipo culé. Y atención con esta versión de Champions, que vamos a tener también jueves partidos a partir de este nuevo formato que vamos a tener. Viste que siempre es martes y miércoles, ahora pasa también a jugarse jueves también. Ah, qué lindo. La Liga de Campeones. Sí, sí, sí. Bueno, cerramos bloquecito. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Burger, hamburguesas de pollo, económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hasta ahora los resultados registrados en esta 19ª fecha del torneo Apertura. 2 de mayo le ganó a Meliano 2-1, esto fue el martes. También el martes la victoria de Libertad 5-0 sobre Nacional. Ayer Sol le ganó a Tacuaret 6-3. Luqueño cayó ante Olimpia 2-0, victoria de Cerro sobre Guaraní 2-0. Hoy se enfrentan en el Martín Torres, Trinidense y General Caballero, partido que va a arrancar 19:30 horas. Se enfrentan el último de la tabla, que va a ser local Trinidense, que tiene 14, ante General Caballero, que tiene 15. La tabla, a propósito, Cerro Porteño 39, al igual que Libertad, por mérito deportivo, está siendo el líder absoluto. Olimpia 35, 2 de mayo 30. Alcanzó el objetivo de los 30 puntos 2 de mayo, y hay premio para los jugadores por llegar a los 30. Luqueño 29, Guaraní 25 en los principales lugares. Hablamos con el gerenciador de Tacuarí, Regis Márquez. Habló del arbitraje de Juan López ayer, la expulsión de Néstor Camacho y lo que se viene. Justo se da en la previa de un partido ante Cerro Porteño. Esto decía Regis. É um referee que já foi suspendido, é um referee, sabe? Já enviamos nota para que não pite mais nosso partido, e vem pitar um partido super importante para descenso, e justamente nos expulsa o melhor jogador, um dos melhores jogadores, e nosso próximo rival, quem é? Quem é? Adivinha quem é? Cerro Porteño. Sim, em seguida vem um penal dudoso para Cerro Porteño, o sea, ¿de qué estamos hablando? El penal de Cerro fue dudoso, decía el primero. Yo te soy sincero, yo veo los comentarios, o sea, yo te soy sincero, ya estaba durmiendo, porque acá Brasil é 1 hora más, ya era tarde.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomélore, maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos, sí, pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Bueno, tengo otras noticias. Mientras, Bruno, para rematar. Enric ya habla de compartir con Mbappé. Y perdón, antes que me olvide, Dani. Hoy se cierra, juega General Caballero, Juan León Mayor. Ningún jugador es una amenaza para otro. Estar al lado de grandes futbolistas y disputar posición con ellos solo me hará mejorar, llegar a un nivel más alto y conquistar más títulos. Enric, sobre Mbappé. Lo que hace rato vos planteabas con el tema del dilema de la última fecha, si todo sigue así. Mira que desde nos quedamos con ese claro, debate pero desde la nota de Daniel Campos fue no, claro, pero desde la perspectiva de dame una mano que después te doy. No va a faltar el hincha. Libertad Nacional de Montevideo. Porque Libertad Nacional de Montevideo le importa más Olimpia que a Libertad. Sí. Y si en la última fecha Olimpia ya llega matemáticamente fuera. ¿De qué está proponiendo un trato a Abu Dhabi, Dani? Qué rápido que es Dani ya. Tampoco hay, tampoco hay que ser biólogo. Es que no. Primero que le ganen a Nacional y después hablamos nosotros. No, ¿cómo es? No. Y mira que si no era por el desfasaje del calendario, ¿sabes cómo iba a ser el calendario original? Libertad Nacional de Montevideo, jueves 30 de mayo. 2 días después, o 3 días después, era la última fecha. Olimpia Libertad. Ahora se corrió una fecha y se va a jugar el miércoles 5, pero si alguien le decía, no, que Libertad ponga lo mejor que tiene contra Nacional, y exagerando pone la... Olimpia hace lo mismo, pero se va a hablar de esto siempre y cuando se mantenga esto y Olimpia quede knockout. ¿Cuánto le falta a Nacional para dejarlo fuera Olimpia? 2 puntitos. O sea, si un punto ahora. Va a prolongar hasta octavo de final. Y si en octavo a Nacional le toca uno fuerte, pero va a prolongar por lo menos eso. Claro. Sí. O sea, va a ser un logro que le gane libertad a Nacional. Bueno, quiero recordar a el querido Héctor Marín, que lastimosamente nos dejó hace muy poco tiempo, hincha fanático de Cerro. ¿Cómo hubiese estado tan feliz? Falleció en un accidente de tránsito. Quiero enviarle un fuerte saludo a su esposa, a su hija. Lamentablemente Héctor nos dejó muy joven. Hoy tenía que haber cumplido 46 años. El querido Héctor Marín de Luan Construcciones. ¿En serio? Sí, él falleció de un accidente automovilístico viniendo del trabajo de la zona del Chaco. 46 años iba a cumplir, es lo que acabo de decir, así que realmente, es muy difícil decirle algo a un familiar así en este tipo de situaciones y recordarlo como escribí yo en mi red social ese día que me enteré y no podía creer. Me quedo con la imagen de sus anécdotas porque él construyó, fue una de las constructoras que
intervino en la remodelación de la nueva Olla Subrana, y cuando él te cuenta las anécdotas de cómo hicieron el vestuario, llegaron sobre la hora, entusiasmado, la sonrisa, hincha fanático, enfermo de Cerro, me quedo con esa imagen, para recordarle siempre al querido Héctor Marín. Sí. Federico, vos tenés... Sí, para Héctor Melgarejo, otro Héctor, presidente de Ameliano, los pésames acá de todo el equipo del Cardenal Deportivo, falleció su padre, sí, Sicilio. Don Cantalicio. Así que Don fuerza Cantalicio. Para vos, Héctor, y para toda la familia. Mucha fuerza al querido Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Es siempre muy atento y muy amable con la prensa. Bueno, vamos, Edgar, por favor. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Con dificultades para el avance del tránsito en la zona de Avenida Fernando de la Mora con dirección a Cuatro Mojones. Esto se extiende desde la avenida de la Victoria pasando hasta Cacique Lambaré. Repito, en la zona de Avenida Fernando de la Mora con dirección a Cuatro Mojones entre de la Victoria y Cacique Lambaré. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. En
Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Barta, un golazo. Nos vamos con la noticia del día, que Chelsea no lo tiene como prioridad por a ahora. Ramón Sosa, por ahora, pero al final después dijo no. Chelsea dijo no, pero puede cambiar. Y sobre Miguel Almirón, dijo que el Newcastle no lo quiere vender, pero que siguen merodeando o buscando los clubes de Arabia. Nos vamos ya en instantes, Guillermo Manigi con Roberto Sosa. Gracias, muchachos. Hasta más tarde. Yo vuelvo a las 19. Que descanse, Ariel. Previa hoy. Feliz de la vida, 19 tenemos previa hoy. Hoy hay fútbol. Ah, claro. Hoy hay fútbol. Sí, señor. Que descanse entonces, Bruno. No. ¿Qué sí? Pero qué casi. Yo le dejo por unos días, Dale. Hablamos del Chelsea, el Chelsea no manifestó eso, dijo que... Espera, chequeo VAR, hermano. Dani está viajando a Inglaterra para la final de la Champions. Dani, a la pucha. Éxitos. Todavía venía mañana. Yo estaba con mi chi de eso. Le queremos desear muchos éxitos al querido Dani, que viaja con Chipi Vera. Muy bien. Meritorio lo que hacen los compañeros, colegas, porque van a viajar para transmitir la final de la Champions. Yo lo voy a hacer por el Sistema Nacional de Televisión, pero nosotros no viajamos, pero realmente es un esfuerzo muy importante, así que a Chipi un fuerte abrazo, a Dani muchos éxitos y una experiencia maravillosa, hermano, descansar un poquito, salir de este aire, dejar de ver nuestra cara, para que vean que todo, mira gente linda, todo el equipo del Carrera Deportivo está imbuido en ese sábado. Tenemos la tercera edición de la Champions en el quinto. Tercera edición ya. ¡Epa! Vamos por la tercera edición ya ahí. Sí, señor. Nosotros vamos a ver si hacemos alguna conexión. Nosotros vamos a... Igual le vamos a cagar, yo salgo... ¿Sabes qué? Nosotros en el canal con los muchachos estamos... es tradicional ya en la final, hacemos una asadeada espectacular. Y después ya... Ahí en el quinto hay concierto después de la final, eso es tradicional también. ¿En serio? Combo completo. Igual estar en Wembley. Claro. Dani, muchas felicidades. No, gracias. Y ustedes saben lo... Chipi ya estaba todo el Real Madrid, toda la campaña. Igual sospecho que seré muy recordado y nombrado durante mi ausencia que no, deportivo. No tengas la mínima duda de eso, señor Cham. Buenas tardes, Cham. Nosotros hablamos con el Chelsea no manifestó eso, dijo que si bien no tenían una lista, no era una prioridad, y si otros clubes han mostrado interés. No te voy a decir clubes porque no voy a empezar a hacer el carteo de los clubes, pero hay otros clubes que sí han mostrado interés y sí lo tienen como una opción, digamos, próxima. O sea, ahora mismo para Chelsea no es prioridad Ramón Sosa. Eso es lo que nos dijo su director deportivo. Nosotros hicimos la consulta ante tanto que insistían, y nos dijo que sí que lo conocen al jugador, pero que no estaba como una prioridad ahora para contratar. Esto puede variar en 3 semanas, ¿viste? No se sabe. Claro. Pero hoy nos dijo que no, y es lo único que te puedo decir. Él tiene contrato y estamos esperando. Hubo algunas consultas de otro tipo de Premier, pero consultas, simplemente los preguntaron. En principio el Newcastle no lo quiere vender, pero puede haber novedades también. El mercado árabe siempre está dando vuelta por ahí y veremos a ver qué sucede. Todavía no hemos adelantado nada, pero estuvimos por allí, estuvimos hablando, y si hay alguna oferta que pueda seducir al Newcastle y a Miguel, pero el técnico, digamos la parte deportiva, quieren que se quede ahí. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal.